¿Qué tal? Muy buenos días desde la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Hoy vamos a hacer el programa de los desayunos desde aquí en vísperas de la celebración de la fiesta nacional estadounidense del 4 de julio. Ya saben que en un momento histórico, ayer supimos que Cuba y Estados Unidos, después de 54 años de ruptura y de 6 meses intensos de negociación, finalmente van a reabrir sus embajadas. De aquí a una hora podremos hablar de este asunto y de otros con el embajador, con James Costos, y tendremos la posibilidad, y agradecemos directamente desde aquí, que nos hayan permitido que les podamos enseñar parte de esta colección impresionante de arte que hay en esta residencia. Pero ya saben, como siempre, antes las noticias. Una cuestión, porque tenía una cuestión pendiente también. Carmen Chacón, Partido Socialista, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Carmen Chacón, Partido Socialista, gracias. Ha estado usted con Lilian Tintori, ¿no? La mujer del sí, opositor venezolano Leopoldo López, ¿no? Efectivamente, es uno de los 75 presos políticos, según Naciones Unidas, que su departamento de arbitrariedad habló de detenciones arbitrarias de Leopoldo López y de tantos otros, pidiendo su liberación hoy en una reunión con Pedro Sánchez. Gracias, señora Chacón. Un abrazo. Un placer, gracias a ustedes. Felipe González, que también ha estado en las últimas horas con la mujer de Leopoldo López, con Lilia Tintori, con la mujer también del alcalde represaliado políticamente en Venezuela, Ledezma, el alcalde de Caracas. Y Felipe González sobre el asunto griego. Atención, dice Felipe. Avanza la gira internacional de las familias de los llamados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibió a la esposa del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. En las próximas horas se espera que Mitzi Capriles, junto con Lilian Tintori y el expresidente del gobierno español, Felipe González, entreguen declaraciones a la prensa. Saludamos en la capital española a Marcelo Moncayo, periodista en Entre24. Marcelo, buen día. Gracias, un saludo para todos ustedes aquí en la mañana. Amigos televidentes que nos ven en NTN24. Continúa en la capital española la gira de la señora Mitzi Capriles de Ledezma, esposa del alcalde metropolitano de Caracas. Durante esta mañana aquí en el Ayuntamiento de Madrid se dio una reunión bastante particular. Mitzi Capriles fue recibida por Manuela Carmena, la nueva alcaldesa de Madrid, una persona que llega a dirigir este ayuntamiento gracias al apoyo del movimiento político Ahora Madrid, que es el brazo político de Podemos, una agrupación dirigida por el eurodiputado Pablo Iglesias y que, como ustedes saben, ha sido en varias ocasiones relacionada, inclusive acusada de ser parte del chavismo venezolano. Pero escuchemos veamos a la señora Mitzi Capriles dándonos detalles de este encuentro. Fuimos en efecto recibidos por la alcaldesa. Nos encontramos frente a una mujer que nos manifestó básicamente que el caso de Antonio Ledezma, que fue lo que le vinimos a plantear, la arbitrariedad de Antonio Ledezma preso injustamente en Caracas. Nos dijo ella que por supuesto conocía el caso y que nos sugería que tuviéramos en nuestras manos la resolución del Comité de Detenciones Arbitrarias, que es preciso, pues, como que forme parte de ese archivo, que conozca internacional, que conozca bien el caso de esta detención arbitraria del alcalde. Tuvimos en general conversación sobre efemérides, el acontecer de estos tiempos tan rápidos. Ella realmente, pues como sabemos, acaba casi de tomar este despacho y bueno, agradecemos haber sido recibidos por la alcaldesa, que manifiestamente ella no está a favor de esta figura. Como bien se sabe, es un homólogo de ella, pero si quiere tener en sus manos la manifestación de estos organismos internacionales, diciendo a su vez, manifestándose a su vez en contra de esta detención arbitraria. Amigos televidentes de la mañana, y ya en la tarde habrá una rueda de prensa conjunta entre Mitzi Capriles de Ledezma, Lilian Tintori, acompañadas de ellas por el expresidente del gobierno español, Felipe González, para hablar de todas estas agendas que ellos han venido haciendo durante estos días, tanto en Ginebra como en Madrid, para seguir exigiendo la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en la mañana. Hasta pronto. En Grecia tienen Siriza, pero aquí tenemos sirizos para aburrir. Los tenemos gracias al PSOE, gracias a don Pedro Estornudo. Pues los tenemos en todas partes.
en la alcaldía de Madrid, en la alcaldía de Barcelona, de Cádiz, de Valencia, de Santiago de Compostela, de La Coruña, en fin, en todas partes están los sirizos españoles. Y desde Madrid, donde se encuentra en una gira internacional, la esposa del líder opositor Leopoldo López también se refirió al tema. Escuchemos. No se negocia con un régimen como el de Nicolás Maduro. No existe negociación. Lo único que puede existir en Venezuela con Leopoldo López es libertad plena, porque así se lo merece. Leopoldo es inocente y nunca ha debido estar preso. Ni él, ni Daniel Ceballos, ni Antonio Ledesma, ni Rosmi Mantilla, ni Cristian Holdak, ni Marco Cuello, ni los 75 presos políticos que tenemos en Venezuela hoy. Anoche hubo muchos rumores, sí los hubo, muchos rumores. Pero es el rumor que tiene que llegar a Venezuela, el rumor de la libertad. Y espero que ese rumor se concrete en libertad plena. Y entiendo que estos rumores existen hoy por la presión de la comunidad internacional. Y aprovecho también la oportunidad para darle las gracias a la comunidad internacional, a la ética internacional, a los entes internacionales que han pedido la libertad de nuestros presos políticos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU. Y gobiernos, líderes demócratas del mundo que se han manifestado de manera contundente, porque cuando hablamos de persecuciones, censuras, torturas, asesinatos, encarcelamientos injustos, estamos hablando de derechos humanos. Y en derechos humanos no pueden existir dobles estándares. La formación apoyada por Podemos, que muestra así su apoyo a Alexis Tsipras. El alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, considera que la Unión Europea está coaccionando a Grecia. Y hoy es noticia la tensión interna que se está produciendo en Podemos. El proceso de primarias en el partido está suscitando ya los primeros problemas dentro de la formación. Verán, varios varones y también algunos dirigentes han levantado la voz. Critican que el sistema para elegir a los miembros de las listas no sea abierto ni transparente. Es más, dicen que está diseñado a la medida de la dirección del partido, de Pablo Iglesias. En la crítica coinciden parte de las bases y parte de la dirección. Para ello, las primarias diseñadas por Podemos son un error porque no dejan margen de maniobra. En 3 semanas Podemos lo quiere dejar todo atado. Este viernes los candidatos tienen que recoger avales, el 13 se publican los nombres y solo dan 6 días para hacer campaña y votar. El 24 así estarán listos los resultados. En tiempo récord, con un formato que muchos cuestionan. Para elegir a los diputados están previstas listas cerradas sin distinción de provincias. En la práctica se teme que las candidaturas alternativas tengan pocas opciones frente a la que respalde Pablo Iglesias. La dirección defiende la elección de este modelo y reconoce que no todos tienen por qué estar de acuerdo con él. Evidentemente son elecciones que pueden llevar a debate, que no tiene por qué compartir todo el mundo. Pero la crítica interna es evidente. Podemos Madrid pide rectificar y Asturias y Andalucía votaron en contra de este sistema. Es necesario controlar desde el centro el proceso, pero por otro lado es necesario ir descentralizando la toma de decisiones. Ni siquiera las primarias serán definitivas. Podemos podrá modificar las listas según las normas que ellos mismos han aprobado. Las mujeres de los opositores encarcelados por Nicolás Maduro han vuelto a visitar hoy España. Las esposas de Leopoldo López y de Antonio Ledezma han conseguido reunirse con 2 expresidentes del gobierno, pero no han logrado que Pablo Iglesias les haya hecho un hueco en su agenda. 2 expresidentes del gobierno con las familias de los 2 principales presos políticos venezolanos. José María Aznar se ha reunido con la esposa de Leopoldo López. Exigen a Nicolás Maduro que para dar legitimidad a las elecciones de diciembre libere a estos políticos. A la mujer y a la hija del alcalde de Caracas les ha recibido tanto la alcaldesa de Madrid como la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Quien no lo ha hecho es Pablo Iglesias, según él, por problemas de agenda. Lamentamos realmente no haber sido recibidos como lo hemos sido en tantos sitios, en tantas partes, por gente que piensa democráticamente. El expresidente Felipe González, que participa en la defensa de los presos, pide a la alcaldesa Manuela Carmena que como gesto invite al alcalde de Caracas, que hoy está encarcelado, y manda este mensaje a los simpatizantes de Podemos. El máximo respeto a los votantes de Podemos, cuyo 99% seguramente no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela. González tiene previsto volver a viajar a Venezuela cuando sea oportuno.
Más asuntos. La todavía presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha hablado hoy de la conveniencia de un adelanto electoral. Asegura que sería bueno para el país que se celebrasen en septiembre, coincidiendo con las elecciones catalanas. Lo dice a pesar de que Mariano Rajoy ya ha descartado esa opción. Gobierno, creo yo. Precisamente la dirección de Podemos justifica haber anticipado las primarias para elegir a su candidato a las generales ante esa posibilidad de que se adelanten las elecciones. Esta es su respuesta a las críticas de varios miembros del partido que creen que el adelanto beneficia a Pablo Iglesias. Podemos establece que la votación en primarias para elegir al candidato para las elecciones generales sea mediante una lista de circunscripción única. Las voces críticas rechazan este sistema porque aseguran que garantizaría el triunfo de Pablo Iglesias. Es necesario controlar desde el centro el proceso para que no haya disfunciones, para que el arbolito crezca sano y crezca derecho, pero por otro lado es necesario ir descentralizando la toma de decisiones. Desde la dirección de Podemos reconocen que son decisiones que suscitan debate. Ser capaces de concurrir a las elecciones generales no con una, digamos, suma de acuerdos o de equilibrios, sino con una lista en condiciones de formar un grupo parlamentario a la altura de gobernar el país o de ser la principal fuerza de oposición. Los resultados de las primarias se conocerán el próximo 24 de julio. Precisamente Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha renunciado por motivos de agenda a reunirse con las mujeres de los opositores venezolanos que estos días están en España. Felipe González anuncia que volverá a Venezuela antes de que acabe el año. A pesar de las críticas del gobierno venezolano por su anterior viaje, el expresidente González dice que volverá a Caracas, salvo que le declaren persona non grata. Por lo tanto, voy a ir cuando quiera, sea oportuno y pueda. Y siempre será de acuerdo con aquellas personas que creo que son muchas a las que quiero ayudar. González ha coincidido con Mitzi Capriles y Lilian Tintori en volver a pedir al gobierno de Maduro que libere a los presos políticos. Y con la vista puesta en las elecciones de diciembre, subrayan que para que el resultado sea respetable, tiene que haber observadores internacionales. No vamos a cesar, que no vamos a parar hasta que no veamos a los presos políticos en libertad, a nuestro país en libertad. Exijan junto con nosotros la libertad de los presos políticos. Les tengo que pedir que nos ayuden a lograr la observación internacional calificada para las elecciones del 6 de diciembre. Las dos han mantenido otros encuentros con políticos españoles. Tintori con el expresidente José María Aznar, Capriles con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a puerta cerrada con la alcaldesa Manuela Carmena. Precisamente, Felipe González ha pedido a Carmena que invite al alcalde de Caracas, que permanece en arresto domiciliario, a que venga a Madrid. Según Mitzi Capriles, Pablo Iglesias ha renunciado a entrevistarse con ella alegando motivos de agenda. Y Felipe González respondía así al preguntarle por Podemos. Tengo el máximo respeto a los votantes de Podemos, cuyo 99% seguramente no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela. Hoy Capriles y Tintori continuarán la ronda de contactos con Pedro Sánchez. La compañía rusa Gazprom. En pocas semanas la bandera de Estados Unidos. Un pequeño gesto diplomático para cualquier país del mundo, pero toda una gesta diplomática para Cuba y Estados Unidos. El presidente Obama, que vive un arranque de verano repleto de éxitos políticos, ha certificado este otro con una frase para los libros de historia. We are neighbors. Now we can be friends. Somos vecinos, ahora podemos ser amigos. Y también ha vuelto a pedir al Congreso americano que levante ya el embargo contra la isla, algo que exige Cuba y que la apertura de embajadas acelerará con toda seguridad. Y aquí en España, dos expresidentes, Felipe González y José María Aznar, se han reunido hoy con las esposas de dos de los principales presos políticos de Venezuela. Ahí ven la imagen de uno de esos encuentros. Horas antes, la esposa de Antonio Ledezma, el encarcelado alcalde de Caracas, se reunía también con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Sin embargo, quien no la ha recibido ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha alegado problemas de agenda. Mitzi Capriles mostraba, como van a escuchar, su indignación. Nuestro profundo desagrado porque por segunda vez el señor Iglesias se rehúsa a que nosotros le podamos explicar el drama pavoroso que está viviendo Venezuela. En Indonesia ya se han recuperado 141 cuerpos de la zona donde ayer se estrellaba
un avión militar. Hoy hemos... A nivel... Yo, Esperanza Aguirre. En Podemos no ha gustado a todos el método elegido por Pablo Iglesias para hacer las listas del partido de cara a las generales. Es lo que estamos conociendo como lista plancha. Una lista plancha que denuncian los críticos de ese partido, nacido en asamblea, es una lista que va a aplastar cualquier tipo de disidencia interna. 15M, democracia real, asambleas. Podemos, el partido que bebió de esas fuentes, que lleva a gala el debatir todo con las bases, con los círculos, impone ahora unas primarias de lo más cerradas. Pablo Iglesias quiere todo bajo control y teledirige desde Madrid unas elecciones que le blindan a él y a su cúpula. Hemos apostado por unas primarias que permitan configurar equipos de los cuales salga después un posible grupo parlamentario que esté en condiciones o de ser alternativa de gobierno o de ser la fuerza más sólida y más solvente de la oposición. Hay listas abiertas, sí, pero se prima votar una lista plancha. Es clicar y puede alterar los órdenes. Es decir, un rodillo que dejaría fuera a otras sensibilidades. Iglesias impone el sol lentejas, pero a algunos en Podemos se les ha atragantado el menú. Echenique se abstuvo, Teresa Rodríguez dijo no a tanta centralidad, pero hoy suaviza. Es necesario controlar desde el centro el proceso para que no haya disfunciones, para que el arbolito crezca sano y crezca derecho, pero por otro lado es necesario ir descentralizando la toma de decisiones. El 24 de julio Podemos tendrá sus listas, aunque no al completo. Han dejado sitios reservados para independientes de otros sectores sociales. Esta es una polémica interna y otra controversia externa que salpica a Podemos. Hablamos de Venezuela un día más. Las esposas de dos líderes de la oposición venezolana detenidos han vuelto a España, están en España, y se quejan de que Pablo Iglesias no quiere recibirlas. Sí lo ha hecho, en cambio, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ambas se han reunido con la esposa del alcalde de Caracas, Mitzi Capriles. Dice que le produce un profundo desagrado que Pablo Iglesias no vaya a recibirlas excusándose en problemas de agenda. Felipe González ha comparecido esta tarde en la Asociación de la Prensa de Madrid con Capriles y con la esposa del opositor Leopoldo López, también encarcelado. Lamentamos profundamente que no hubiera tenido el chance de explicarle no solamente a este querido país que nos cobija con afecto y con cariño y con comprensión, explicar si él está de acuerdo o no con que existan presos políticos en cualquier país del mundo. El del alcalde Ledesma, que le pediría de buena fe a la alcaldesa de Madrid que lo invitara como alcalde de Caracas a visitar Madrid, porque es alcalde de Caracas, con una representación electoral mayoritaria. Pablo Iglesias no recibe, pero las relaciones entre Estados Unidos y Cuba viven hoy otro día para la historia. Los dos países se han comprometido a reabrir sus respectivas embajadas el 20 de julio, así que después de 54 años, la bandera norteamericana volverá a ondear en La Habana y la cubana volverá a ondear en Washington. Hasta allí vamos, nos lo cuenta Dori Toribio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y además la bandera cubana va a ondear aquí en el centro de Washington, a muy pocas manzanas de la Casa Blanca, algo que parecía imposible hace tan solo un año. Hoy se da un paso histórico, decía el presidente Obama, después de 54 años de ruptura diplomática y tras más de 6 meses de negociaciones. Estados Unidos y Cuba han llegado por fin a un acuerdo para la reapertura de las embajadas y John Kerry será el primer secretario de Estado en más de 50 años en visitar La Habana este mismo verano. Pero aquí en Washington las cosas no van a ser tan fáciles. Obama ha pedido al Congreso que deje atrás el pasado y que dé el último paso hacia la normalización de las relaciones levantando el embargo. Pero esto va a ser muy complicado porque hay muchos republicanos, entre ellos Jeb Bush o Marco Rubio, que creen que Obama está cediendo demasiado ante el régimen de los Castro. Más noticias del mundo. En Indonesia aumenta el número de muertos por el accidente aéreo de ayer. Que naturalmente en la transición que va a hacer Cuba se va a perdonar a los Castro, como aquí se perdonaron tantas cosas. Entonces las democracias, no haya que perdonar si realmente no hay crímenes así. Las democracias pasan por alto en base a
que va a mejorar todo gracias a la conciliación o reconciliación y se olvidan las cosas, o sea, se olvidan las cosas. Pero digo que eso entonces yo creo que en Cuba tendría que pasar eso también. O sea, nadie podrá decir, espero, que a los Castros hay que ajusticiarles. Nadie, espero, que pida que para que haya una democracia resulta que hay que pasar, en fin, o desterrar a todo el régimen cubano. Con otros dictadores se ha hecho, con Pinochet y todo eso se ha buscado luego de esto. Con el nuestro no. Porque murió la cama. Con el nuestro no. Por tanto, no vamos a pedir nosotros como españoles a otras dictaduras que lo hagan de otra manera. Yo lo que digo es que fue ejemplar. Lo de España, precisamente... Sergio, un momento. Estados Unidos tuvo relaciones con España durante la dictadura de Franco, y hasta que no murió Franco pasaron 30 años. O sea, hubo negociaciones que fueron en los años 50, o sea que no va a ser la cosa tan rápida. Simplemente quería decir eso. Una cosa más, son menos 7 minutos, ir pensando ya en el titular para la portada virtual, pero antes os quiero contar que Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, se ha reunido hoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, con la alcaldesa también de Madrid, Manuela Carmena, y con el expresidente del gobierno, Felipe González. Lilian Tintori ha estado acompañada, además, ya lo saben, de Michi Capriles, esposa del también opositor al gobierno venezolano y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Tintori se ha reunido también con el expresidente del gobierno, José María Aznar, para aunar criterios y pedir observadores internacionales para las próximas elecciones venezolanas que se llevarán a cabo en el mes de diciembre próximo. No han conseguido reunirse con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, que ha alegado problemas de agenda. En la rueda de prensa con Felipe González le han preguntado al expresidente por Podemos y Felipe González respondía así. Tengo el máximo respeto a los votantes de Podemos, cuyo 99% seguramente no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela. Tenemos poco tiempo y estamos fuera de tiempo, pero quiero conocer vuestra opinión, primero, sobre esta visita de las dos mujeres de dos líderes políticos venezolanos que, como sabéis, están detenidos y que han venido a nuestro país a pedir ayuda, a pedir apoyo. Se han reunido con Aznar, se han reunido con Felipe González, bueno, ya os lo he contado hace un momento, se han reunido con Cristina Cifuentes, se han reunido con Manuela Carmena, pero no se han podido reunir con Pablo Iglesias, a quien habían pedido ver para contarle su petición y lo que están viviendo. La noticia política para mí es breve. Me parece estimulante que en España encuentren acogida en toda la esfera política, en todo el espectro político, y me llama la atención, analizando las malas relaciones que debe de tener ahora Madrid y Manuela Carmena con Podemos y Pablo Iglesias, porque no se entiende realmente que haya habido una recepción tan buena, y se ve una foto además de la alcaldesa de Madrid con estas honorables personas, y entonces llama la atención porque dentro de la formación pues realmente hay diferencias. Parece que una cosa es Carmena y otra cosa es Pablo Iglesias. Lo que no se entiende es que Pablo Iglesias o Podemos no puedan recibir a esta gente. Es decir, bueno, o sí se entiende, porque me imagino que querrán proteger al régimen venezolano, pero es que me parece que todo el mundo sabe hoy en día que lo que vive Venezuela ya no tiene mucho futuro. O tiene el futuro de unas elecciones a finales de año. Lo malo es que ha dicho Maduro que si no son unas... En fin, si los resultados no son agradables para Maduro, va a sacar a su gente a la calle y tal. A mí me parece que eso es bastante grave y dibuja bastante bien lo que es Venezuela en este momento. Yo creo que es una equivocación por parte del líder de Podemos. Sinceramente lo creo. Se le atribuye, digamos, una relación y, digamos, un apoyo del régimen venezolano, que él se esfuerza en decir, oiga, yo no tengo ningún compromiso con el régimen. Se esfuerza y, sin embargo, pues ahora tiene un problema de agenda. Yo creo que ahí ha perdido una oportunidad yo creo que de conjurar precisamente eso, ¿no? Y también hay que señalar que Manuela Carmena, que siempre se insiste, es que Manuela Carmena la tienen prisionera a los de Podemos. Pues no está prisionera a los de Podemos, porque Manuela Carmena hace lo que quiere. Eso es evidente, porque ha recibido sin ningún problema. Ella ha dicho más de una vez que ya no pertenece a Podemos, que evidentemente ha recibido el apoyo de Podemos, que hay gente en su lista y en su equipo que son de Podemos, pero que ella no está. Se cansa de decirlo, y lo digo porque es que es machacón
el latiguillo de decir que Manuela Carmena es una especie de alcaldesa que tienen oculta los de Podemos, cuando no hay ocultación que valga, hace lo que ella considera. Esta mañana he tenido ocasión de estar en Radio Nacional de España con Michi Capriles y le he dicho lo que voy a repetir aquí, que mi admiración por estas esposas y madres es inconmensurable. Solo se puede comparar a lo de las madres de la Plaza de Mayo. Se lo he dicho a ella y lo repito, porque hay que poner en valor la lucha que tienen estas mujeres, que ya no es por sus maridos, es por la democracia. Y yo creo que mi máximo respeto a estas mujeres, a las que Felipe y Aznar han conocido bien, porque los dos expresidentes las han tratado y son cercanos. Yo no entiendo lo de Pablo Iglesias, no lo puedo comprender, porque efectivamente, como dice Carmelo y alguno más en la mesa, si él lo que quiere quitarse es el San Benito de Venezuela, que ha estado financiado Podemos por el gobierno venezolano, el tema de Monedero, lo otro, qué mejor que hacer un gesto con estas mujeres que son inofensivas, absolutamente, o sea, que simplemente hablan de libertad y hablan de democracia. Venezuela, un país al que yo quiero muchísimo y he ido muchas veces, tiene el peor de los males, que tiene un dictador y además analfabeto, con perdón, que es el señor Maduro. Yo, informativo. Cifras, mantiene el referéndum y el corralito. El referéndum y el no. Así queda la portada virtual, la que van a ver enseguida en sus pantallas. Creo que caben los 4 titulares. Por primera vez. Habéis estado comedidos. Tienen vilo a toda Europa. Van a ver ahora una foto para la historia. Los protagonistas, Mariano Rajoy, todos los expresidentes vivos del país y el rey don Juan Carlos, todos juntos anoche en una cena informal para conmemorar la onomástica del monarca un año después de su abdicación y en uno de sus restaurantes favoritos de la capital. Este encuentro fue idea de Rajoy, que ha conseguido algo casi impensable: cuadrar las agendas de todos y dejarnos esta imagen insólita. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, sigue provocando rechazo, no solo en la calle, también fuera de las filas del PP, y eso que apenas lleva un día en vigor. Con cinta aislante, con un pañuelo, con simples esparadrapos, se tapan la boca para escenificar lo que para ellos significa la nueva Ley de Seguridad. Es una regresión. Pues en tiempos de Franco. Ven amenazada la capacidad de protesta de los ciudadanos. Una ley que acaba de entrar en vigor y que está recurrida por la oposición al Tribunal Constitucional. Comenzamos en España, donde el expresidente del gobierno español, Felipe González, acompañado de las esposas de los presos políticos venezolanos, Mixi Capriles y Lilian Tintori, realizó una rueda de prensa donde mostró su preocupación por las contradicciones de Nicolás Maduro en relación a respetar el resultado de las venideras elecciones parlamentarias. Lo que más me preocupa de las elecciones lo pondré en boca del presidente Maduro. Todavía andaba yo por allí y decía: estoy dispuesto a firmar el primero que aceptaré el resultado de las elecciones a la Asamblea. Todavía sin fecha. ¿Está dispuesta la oposición a firmar que aceptará el resultado? Yo me reuní con la mesa de la oposición, la mesa de la unidad, y claro, todos, no solo que estaban dispuestos, es que eran los que estaban pidiendo que se convocaran elecciones. Digo, claro, que firmen todos. Yo sugiero que los primeros que firmen sean los presos políticos y los exiliados. Los primeros que firmen. Que sí, que estamos de acuerdo con el resultado de las elecciones. Pero bueno, es que 20 días después, oigo directamente, no me lo cuentan, oigo directamente a Maduro decir que si pierden las elecciones a la Asamblea, está dispuesto a salir a la calle a defender la revolución, pase lo que pase. Está claro, ¿verdad? No hay mayor duda respecto, no lo digo yo. Porque si lo digo yo van a decir, hay una manipulación. La amenaza ha sido más gorda. Lo dice el propio presidente, que se compromete a firmar la aceptación del resultado de las elecciones, y a los 20 días, cuando ve con claridad que las puede perder, dice que si las pierde, sacará a la calle a sus huestes para defender la revolución. Si de verdad no tienen miedo del resultado, ni nada que ocultar, ¿qué más le da
que haya una presencia internacional durante varios meses para saber cómo se procesa todo el tiempo preelectoral y electoral. No hay nada que ocultar ni nada que temer. ¿Cuál es la pega? Por tanto, segundo tema, veeduría internacional, control serio, para que el proceso y el resultado sean respetados y respetables. Las dos cosas. No solo sean respetados, que sean respetados por ser respetables. Y tercera cosa, que la formularé al revés de como tienen obligación de formularlo estas dos señoras que tengo a mi lado. Tiene que haber libertad de representación, lo cual quiere decir que no puede haber razones políticas, administrativas o de otra naturaleza inventada que eliminen de la competencia a los adversarios que sean molestos. González también se refirió a la separación de poderes que se da en Venezuela. Venezuela es que el poder ejecutivo es ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo porque formalmente, desde el momento en que se hizo la elección presidencial, ha hecho una delegación plena de poderes legislativos en el presidente de la República, que desde el día 1 gobierna por decreto ley. No digo que la Asamblea no tenga trabajo. Entre otras cosas, declaran persona non grata a los que no les gusta. Que es un trabajazo, una elaboración de una ley muy compleja. Por tanto, repito, tiene una delegación de poderes y concentra los poderes ejecutivos y judiciales. El expresidente del gobierno español aseguró también que en Venezuela han creado una imagen de la izquierda que a su juicio es incorrecta, llena de ineficacia y al margen del respeto de las libertades individuales. Venezuela pretende ser una experiencia de izquierda. Yo les aseguro que no es. Pero como lo parece, me preocupa que una izquierda que llega al poder mediante los votos, que se llama izquierda, destruya el aparato productivo, destruya la riqueza del país más rico de América Latina y redistribuya injustamente e ineficazmente la escasez y la miseria en la que han convertido la economía venezolana. ¿Y por qué me preocupa? Si eso no va con nosotros. Me preocupa porque va a contaminar a la experiencia progresista de América Latina. Y por eso quiero decir, esa no es la izquierda que representamos los demócratas. Ese fracaso no se le puede atribuir a los demás. Se lo ha ganado a pulso el régimen y lo ha acelerado dramáticamente el gobierno de Maduro. No hay alimentación básica y la que hay se distribuye mal y se contrabandea. La inflación va a llegar a este año al 170% y no habrá quien la pare. El déficit sobre el Producto Bruto, ocultando la cifra, está en torno al 20%. En el país más rico de América Latina, ni queriendo se puede hacer peor. Ni intencionadamente hace falta tener una gran habilidad, entre comillas, para destruir la capacidad de generación de riqueza de un país como Venezuela. Y si por lo menos redistribuyeran bien la miseria, pero es que tampoco es verdad. Es que también hay desigualdad en la redistribución de la miseria. Y tenía ganas, en un momento determinado, de decir, atención, estos no nos representan. A los que piensan como yo. No nos representan. Me gustará saber por qué la capital de la Cataluña independiente que predican los Guardiola tiene como portavoz a una señora que se mea en la calle y en la puerta de Brandenburgo. Vamos, seguramente dirán que merecen una explicación. Y yo creo que la merecen. Para eso la pagan. Bueno, pero la otra cara, que no tiene maldita la gracia, de los sirizos de aquí, los podemitas,
es Venezuela. Venezuela, que ha financiado el nacimiento y vida política de Podemos. Y Venezuela, que es una dictadura atroz. Ayer las mujeres de los presos políticos, de los padrinos de los Sirizos, de Pablo Iglesias y compañía, estaban en Madrid. Las esposas de los presos políticos en Venezuela, Leopoldo López y Antonio Ledezma, se han reunido con los expresidentes Aznar y González en Madrid. También han mantenido un encuentro con Cristina Cifuentes y Cayetana Álvarez de Toledo, así como con Manuela Carmena, alcaldesa de la capital. Podemos no ha querido recibirles. Mitzi Capriles y Lilian Tintori piden que haya observadores internacionales en las elecciones venezolanas. No vamos a cesar, que no vamos a parar hasta que no veamos a los presos políticos en libertad, a nuestro país en libertad. Fijan junto con nosotros la libertad de los presos políticos, les tengo que pedir que nos ayuden a lograr la observación internacional calificada para las elecciones del 6 de diciembre. Bien, ayer Felipe González, que en la foto con Campechano pues tiene un aspecto de hámster enfurecido, y que nos perdone nuestro tuitero seguidor, es muy gracioso, la verdad. Hispanus cabreatus y hámster enfurecido son dos tuiteros extraordinarios. No hay gentuza, pero estos son extraordinarios. Pero Felipe González tiene un problema. Era el gran amigo de Carlos Andrés Pérez. El gorila rojo, o sea, el gorila ya difunto, Hugo Chávez, dio un golpe de estado, cientos de muertos, sacó los tanques, las tropas que tenía a la calle, para derribar al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez, CAP, llamado por sus siglas también el Gocho, de la vista baja, digamos, ¿no? Bien, pero claro, es del PSOE, que es el partido que ha colocado a la Meona y a los Caganés en todos los ayuntamientos. Entonces, ¿qué dice Felipe González? Pues como es malo, pero es muy listo, o sea, no es Felipe es Tigre Khan II de Mongolia, o sea, es un monstruo, pero tiene talento, y eso hay que reconocerlo. Y es el único líder de verdad que ha tenido la izquierda española. Luego ha tenido Manguta, Sacamantecas y el supervisor de nubes. Bueno, y el Faisán Rubalcaba, pero esos no son líderes, esos son peligros. Bueno, pues Felipe explicaba así lo que pasa en Venezuela y por qué los de Podemos, que existen por el PSOE, sin el PSOE Podemos no tendría ni una puñetera alcaldía porque no han ganado nada, ha sido el PSOE el que los ha puesto, pues salía por esta pata de banco. Tengo el máximo respeto a los votantes de Podemos, cuyo 99% seguramente no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela. Seguramente, dice. Estoy seguro, seguramente. Seguramente es que no está seguro, es posible. El 99%, y no sea el 97%, el 88%, 70%, 62%, 54%. Es un vendedor de alfombras, o sea, es nuestro Chiripas. Pasa que afortunadamente, pues hombre, era más formal, estaba controlado por la socialdemocracia alemana, etcétera, era otra cosa, era la Internacional Socialista en tiempos de Felipe, Carlos Andrés Pérez, bueno, y otros delincuentes, Bettino Craxi, que acabó muriendo en Hammamet en el exilio, porque si volvía a Grecia, pues hubiera muerto a Italia, hubiera muerto en la cárcel. Craxi, al que le regaló Telecinco. Berlusconi, en esa época, era el financiero del Partido Socialista Italiano. Por eso le dieron Telecinco, a través de Miguel Durán, que estaba entonces en la 11 y que fue el candidato de Albert Rivera a las europeas penúltimas. Lo digo porque cuando Albert Rivera va tomando lecciones de ética a los demás, debería mirar su trayectoria política. Y su trayectoria política tiene muchas luces, pero tiene alguna sombra que parece la del ciprés de Silos. Bueno, pero en fin, Felipe es un vendedor de alfombras y por supuesto no va a atacar a su partido, porque Felipe es de izquierdas, y luego es de izquierdas, y después de izquierdas. Luego es un español de izquierdas, y para ellos la secta, ser de izquierdas, es más importante que cualquier cosa. Así que tiene el máximo respeto por los votantes de Podemos, porque piensa que le acabarán votando a él. Esa es la única cuestión. Y como gran vendedor de alfombras, pues ¿qué alfombras tengo? Estas son de Esmirna y estas vienen de Turquía. Bien.
Ha dejado de suministrar gas a Ucrania porque el gobierno de Kiev se ha negado a pagar por adelantado. Moscú lo exigía desde el 1 de junio del pasado año. De la situación, la prima de riesgo española, 40 puntos básicos. Estos últimos días la habíamos visto llegar a rozar los 180 y el bono español a 10 años se encuentra instalado en el 2,3%. Además, el euro ha vuelto a caer al dólar con 10 centavos. Reunión informal del rey Juan Carlos I con todos los presidentes de gobierno vivos. Mariano Rajoy, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González han cenado juntos con el rey al cumplirse un año de la abdicación. Bueno, ya saben ustedes que Madrid es un clásico. Cuca, has dicho que Rajoy colgó un tuit a las 4 de la madrugada. ¿A qué hora acabó la cena? Pues fíjate, ese era nuestro objetivo, Susana, desde que hemos llegado hace un ratito, preguntar a quien estuviera por aquí a qué hora había terminado esa cena y, sin embargo, Casa Luz está cerrado a cal y canto. Eso significa que seguramente acabó bastante tarde. Bueno, lo que pasa es que están los reponedores. Justamente está saliendo ahora un señor, mira, pues con los restos, yo creo, de la cena. ¿Usted no sabía qué hora terminó ayer la cena? Ni idea, yo traigo la ropa, guapa. Él trae la ropa, él trae los manteles, pero bueno, porque todo lo preparan, entiendo, para la comida. Pues cuando abran te cuentan algo más. Gracias, Cuca. Un matiz que nos hacía ahora Pilar. Lo de Sabino Fernández Campos no se cerró en Lucio, fue en Jockey. Bueno, en realidad no se cerró. Le echaron y ahí tuvo mucho que ver el señor Mario Conde. Fue esa famosa comida o cena, no recuerdo. Sí, en la que el rey le dijo a la reina Sofía, ¿sabes que nos deja Sabino? Que nos deja Sabino, sí, y ahí Sabino se entera del cese. Sí. Pero yo creo que fue en el Club 31, ¿no? ¿Eh? Yo creo que fue en el Club 31. Jockey. Bueno, pues ya veis que, en fin, hay división de opiniones. Pero Lucio, respecto a la cena de anoche, ¿qué sabemos? Lucio es uno de los sitios probablemente que se siente más cómodo el rey Juan Carlos. Va no mucho, solamente ¿no? Ha ido mucho, no sé si sigue yendo, pero ha ido mucho. Y además, tanto él como Felipe González era uno de los sitios a los que solían ir a invitar a los jefes de Estado extranjeros o jefes de gobierno cuando venían. La parte positiva de estos encuentros, la misma mesa, en una época en que me da la sensación de que hay una involución en cuanto a consensos, a pactos, a acuerdos, a gente que piensa diferente, que esté ahí Felipe González con Aznar, que en su día, evidentemente, era una cuestión de piel y siempre la han tenido, en torno al rey que ya no está. A mí me parece que esto, si se pudiera reproducir a nivel de los partidos políticos, tanto emergentes como anteriores, esto que ellos llamaban casta y ahora no lo son, a mí me parece muy positivo. Es que ya claro que la media edad en la que es, hay que recordar los años que tenía Felipe cuando llegó a presidente del gobierno, los que tenía Aznar. Es verdad que el mayor, como dice Fernando Garea, es Rajoy, y que el rey pues hace un año que se jubiló o le jubilaron. Es que con todos los respetos, huele un poquito a naftalina, es como una foto un poquito del pasado. El rey que ya no es el que ejerce, los representantes más claros del bipartidismo en España, cuando está claro que el bipartidismo ya es historia en este país. Bueno, déjate, a mí no me parece tan antigua, me parece una foto que tiene, de hecho, vamos, a ti también, ¿no? Nos hubiese encantado estar allí, ¿no? Y una serie de, ya que hablabas de piel antes, una serie de rechazos de piel entre ellos cruzados. Es decir, Aznar y Rajoy tienen sus inconvenientes como poco, Zapatero y Felipe González, que son del mismo partido, tampoco tienen una buena relación. Es decir, esa hecho parte muchas también instantáneas, es yo por eso trataba de analizar que han publicado justo esta instantánea donde están hablando Rajoy y González y Aznar y Zapatero miran a cámara. A mí me gustaría saber si el señor Aznar le contó al presidente Rajoy todo lo que contaba el otro día en ABC, o incluso si el señor Rajoy le preguntaba a Aznar a ver si realmente no va a votar al Partido Popular. Hay sitios y sitios, de verdad. Luego, oye, es increíble. Por la foto, ¿cómo se puede plantear? Por la foto, yo tengo la sensación de que el que mejor se lo pasó fue Zapatero. Probablemente después González y después el rey, ¿no? Yo creo que el rey es el que mejor se lo pasó de todos. Después ya Aznar y evidentemente el que peor Rajoy, que es el que parece que da más explicaciones, pero a Zapatero parece como se le ve Hombre, yo creo que ¿no? decir que en una cena de estas características lo que va a hacer Aznar es sentarse con el rey, con Felipe, con Zapatero y decirle, oye, ¿tú qué has dicho? Hombre, en fin, supongo que lo dices en tono de broma. Esther, lo dices en tono de broma, como esa ironía, Esther, porque evidentemente Oye, pensar que una cena de estas se va a aprovechar para sus cuitas, o que, por ejemplo, Zapatero y Felipe se pusieron en fin, los dardos que se suelen lanzar, ¿no? Tú no has hecho nada, yo soy la transición, tú te has cargado al Partido Socialista, yo no. No. Por lo tanto, yo creo que el que mejor se lo pasó fue el rey. Y además, insisto, si esta cena la hicieran los partidos emergentes
y los partidos antiguos, según ellos, se ganaría mucho. Es el rey el que aglutina a todos. Yo creo que sería el único capaz de traer a Pablo Iglesias, a todos. Pues está tardando su estaría hijo muy en bien. reunir a esos dirigentes. Pues sí, efectivamente. ¿Hablaron de Venezuela? ¿Hablaron que Felipe González ha dicho que va a volver a Venezuela? Bueno, hablaron de la reunión que tuvieron con Mitzi y Capriles y Lilian Tintori. Bueno, Pablo Iglesias les ha dado una nueva negativa y no ha querido reunirse con ellas. Vamos a ver la información y luego la comentamos. La mujer del alcalde de Caracas, opositora al régimen venezolano, Mitzi Capriles, ha buscado apoyos en nuestro país. Le han recibido Felipe González, José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero se ha encontrado con una puerta cerrada. El martes en nuestro plató mostraba su interés en reunirse con Pablo Iglesias. Ya se hizo un primer acercamiento para que el señor Iglesias esté de voz directa nuestra. Pero el líder de Podemos no ha encontrado hueco en su agenda para ella. Nuestro profundo desagrado porque por segunda vez el señor Iglesias se rehúsa a que nosotros le podamos explicar el drama pavoroso que está viviendo Venezuela, explicar si él está de acuerdo o no con que existan presos políticos en cualquier país del mundo. En cambio, Manuela Carmena, la alcaldesa, sí que se ha sentado con la mujer del opositor al régimen venezolano. Han hablado sobre las detenciones arbitrarias. Bueno, lo dicho, negativa de Pablo Iglesias a reunirse con las mujeres de los opositores y por otro lado, González anunciando que volverá a Venezuela. Pues se ha equivocado Pablo Iglesias mucho, porque mira, esa foto de Manuela Carmena es en positivo muy importante, porque vamos a ver, a Pablo Iglesias ¿de qué se le acusa? De haber sido financiado por el régimen de Maduro y de Chávez, de sostener a un régimen que efectivamente persigue a los opositores. Había tenido una ocasión de oro Pablo Iglesias ayer, recibiendo a estas mujeres, a las que tengo que decir toda mi admiración por las mujeres, solo comparable lo que están haciendo las mujeres de los perseguidos con las madres de la Plaza de Mayo. Estas mujeres están recorriendo el mundo no solo para decir mi marido o mi compañero está siendo perseguido, están hablando de libertad y de derechos. Por lo tanto, Pablo Iglesias ayer desaprovechó una ocasión de oro. No creo que tuviera nada en la agenda como para no recibirlas. Ese es el primer titular. Y el segundo, yo creo que para todos aquellos que acusan a Carmena de estar dirigida por la cúpula de Podemos o por la dirección, pues evidentemente esa foto que estamos viendo, la que hemos visto es que, bueno, yo creo que Carmena actúa de forma libre e independiente, ¿no? No sé si lo intenta o lo hace, pero lo cierto es que sus actos demuestran que lo hace de una forma, bueno, como ella buenamente decide. De hecho, en campaña uno de los temas de los que más se distanció Manuela Carmena de Podemos fue precisamente lo que tiene que ver con Venezuela. Lo que hay que decir es que cada día que pase y estén estos opositores en Venezuela encarcelados es una vergüenza, y es una vergüenza para todos y desde luego también para quienes tienen una cierta autoridad moral en el sentido que proceden de ese régimen, como para denunciarlo, y me estoy refiriendo efectivamente a Pablo Iglesias y a Podemos, que lo podría hacer aquí, creo que sería muy efectivo si lo hiciera. Bueno, nos han quedado muchos temas en el tintero. Hablábamos de Carmena y ese paso para atrás, ¿no?, con el tema de Zapata otra vez, pero hemos tenido a un ministro, hemos tenido que entrevistarle sobre cuestiones también de su ministerio, de su cartera. Gracias a los tres. Mañana más en portada. Joaquín. Patricia Pardo, vamos con la sección de actualidad. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido, Joaquín. Pues presten mucha atención porque empezamos hoy con unas imágenes muy impactantes. Un hombre dispara a otro en la cabeza a sangre fría. Fíjense, las están viendo estas imágenes. Ocurrió en un salón de juegos. La víctima, malherida, recibe un segundo disparo en el suelo. Al parecer, el autor de los hechos la emprendió a tiros con el empleado del local tras varios días de mala suerte en el juego. En estos momentos, los Mossos de Escuadra se esfuerzan en localizar a este hombre que ayer sembró el pánico en Santa Coloma de Gramenet. Pero tenemos muchos más temas hoy en nuestra sección de actualidad porque además estamos muy pendientes de otro punto informativo, la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira, que hoy vuelve a ser noticia. Mi compañera Natalia García está allí. Natalia, cuéntanos de qué se trata. Buenos días. Buenos días, Patricia. Noticia por dos motivos. Uno, aquí está, como saben, Isabel Pantoja, y hoy el ministro de Interior ha dicho en el programa de verano que no va a haber traslado, así que de momento la cantante va a continuar en esta cárcel. Y dos,
dirigente de la plataforma de la oposición es que él hace tareas en el Ayuntamiento de Barcelona. Y la expareja, porque ahora es ex de Rejón en el Ayuntamiento de Madrid. Y la pareja de Teresa Rodríguez, candidato a la alcaldía de Cádiz. A lo mejor había algún otro, en Podemos otro mejor. Estamos con el nepotismo a tope. Hemos visto el escándalo de los iPhones en Valencia. En Madrid, en Ayuntamiento, están peleando ya por las tabletas y por las plazas de aparcamiento. Igual que en todas partes. No son de otra sangre ni de otra madera. Es que ese es el asunto, es que es muy parecido y lo que pasa es que se han llegado criticando eso. Y la Colau ahora manda a su concejal a un desahucio. Porque hay que aplicar la ley, a pesar de que ella dijo que no la iba a aplicar cuando no le gustaba. Y claro, es que una cosa es predicar cuando estás fuera y cuando no tienes proyecto y lo que quieres es decir lo que la gente quiere escuchar, y otra cosa cuando tienes que gobernar y tienes que actuar en función de lo que no tienes más remedio que hacer. Claro. Bueno, destacados dirigentes de Podemos, antes lo comentábamos, han criticado el sistema de primarias porque dicen que parece un traje hecho a la medida de Pablo Iglesias. Sus hipotéticos rivales no van a tener tiempo material para hacer campaña y además Iglesias podrá meter en la lista a quien quiera porque será cerrada. Podemos convoca primarias y empiezan a salir las grietas. Varones del partido y militantes critican el sistema elegido. Parece que Iglesias, dicen, quiere dejarlo todo atado y bien atado. Y en un tiempo récord, 3 semanas. Mañana se recogen los avales, el 13 de julio se publicarán los nombres de los candidatos y 6 días después se votará. El 24 de este mes se conocerán los resultados. Pero además, el mismo partido que ha exigido listas abiertas en las autonómicas tiene listas cerradas en sus primarias. Vamos, que las candidaturas alternativas a la de Iglesias tienen muy pocas opciones. No tendrán tiempo para hacer campaña, solo 6 días. Así que Iglesias puede meter en su lista a quien quiera porque sabe que va a ganar. El número 2 de Podemos reconoce que hay críticas internas, pero dice que es normal. Tomamos decisiones en los órganos elegidos para ello, pero que evidentemente son elecciones que pueden llevar a debate, que no tiene por qué compartir todo el mundo. Sin embargo, los líderes del partido en Madrid, Asturias y Andalucía votaron en contra de este tipo de primarias y piden que se rectifique. Es necesario controlar desde el centro el proceso para que no haya disfunciones, para que el arbolito crezca sano y crezca derecho, pero por otro lado es necesario ir descentralizando la toma de decisiones. Pero de momento no se va a descentralizar nada. Es más, la lista que salga elegida no tiene por qué ser definitiva. El partido puede modificarla después de las primarias. Bueno, pues además de este malestar por esas primarias hechas a medida, una especie de MIR donde los mejores colocados se van luego repartiendo todos los puestos en todas las provincias, hay otra polémica en relación a Podemos y bueno, pues es la negativa de Pablo Iglesias a recibir a las mujeres de los presos políticos. Sobre eso ayer habló Felipe González, lo hizo tras reunirse con las familias de los 2 principales presos venezolanos, Leopoldo López y Antonio Ledezma. El expresidente hizo esta reflexión sobre las personas que votan al partido de Pablo Iglesias. Le tengo el máximo respeto a los votantes de Podemos, cuyo 99% seguramente no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela. Michi Capriles y Lilian Tintoria se reunieron con Aznar, con Carmena, con la alcaldesa de Madrid, también con Cristina Cifuentes. Hoy se ven con Pedro Sánchez y mañana van a estar aquí en este plató. Pablo Iglesias es el único, insisto, en que no va a mantener una reunión con ellas. Les dice que por problemas de agenda. Manifestamos nuestro profundo desagrado porque por segunda vez el señor Iglesias se rehúsa a que nosotros le podamos explicar el drama pavoroso que está viviendo Venezuela, en este caso concretamente, por no citar tantos otros, en relación a la figura inhumana que nos ocupa, que es el caso presos políticos. ¿Creéis que tiene razón Felipe González cuando dice los votantes de Podemos no saben lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo creo que sí, que vamos, no sé si en el 99%, el 94% sí. Yo creo que sí, porque conocer eso tampoco es tan sencillo. Una cosa son las imágenes que tenemos o las ideas que tenemos, otra cosa es lo que está pasando en el país realmente, que simplemente que solo quienes han estado allí. Si hablas con gente que ha estado en Venezuela, te cuenta cosas del día a día que no nos llegan de forma habitual. ¿Y tan costosa era esa foto de Pablo Iglesias? ¿Pero qué tiene que ver con no recibir a la familia de los partidos? ¿Qué tiene que ver lo que pase en Venezuela?
hay unos presos políticos. Es una... Vamos, es increíble, y que diga que es un problema de agenda es una provocación. ¿Qué pasa? ¿Que tiene miedo que Maduro se entere en Caracas de que ha recibido a los familiares? Ese es el problema. Es costoso desde el punto de vista que está demostrado que ha recibido mucho dinero su partido en los últimos años. Y a lo mejor espera seguir recibiéndolo y no quiere arriesgarse a no recibirlo. En cuanto al 90% o 99% de gente... Yo sí creo que hay mucha gente que ha votado Podemos y que no sabe lo que pasa en Venezuela. Pero ¿por qué no quiere saber? Eso es otra cosa. Porque la información sobre lo que ocurre en Venezuela la está dando todos los medios de comunicación y con testimonios muy directos, no solamente de las familiares de los presos políticos, sino con gente que está allí y que está aquí, y con periodistas que no son precisamente personas conservadoras en su ideología. Lo que pasa es que no quieren saber. No quieren saber, y aquí ha funcionado muy bien cómo han desarrollado la estrategia de Venezuela, tanto Rejón como Monedero como Pablo Iglesias, haciendo creer que todo es producto de una campaña contra Venezuela y contra un pueblo sano y que ha votado a un presidente maravilloso. Aquí nos dijo Pilar, y la gente que no quiere saber. Ponemos mucho ahora mismo énfasis en Podemos, pero Alberto Garzón, que por cierto tampoco les ha recibido, aquí nos dijo que no tenía claro que no fueran golpistas. Pues que no vaya, que vaya. Que si estaban en la cárcel por algo sería. Pues es decir, que dio a entender que, bueno, pues que igual es decir, había motivos para encarcelar. Ha dado a entender el señor Garzón, ha dado a entender que solo escucha las declaraciones de los venezolanos que a él le gustan. Alberto Garzón ha ido mucho más allá que Pablo Iglesias. Pero vamos a ver, Pablo, esa reflexión no se la he escuchado yo a Pablo No ha ido Iglesias. mucho más allá. Ha demostrado una vez más que solo quiere saber, como estos votantes de Podemos que dice Felipe González, solo quiere saber lo que le interesa saber, y lo que quiere rechazar no lo quiere averiguar. Bueno, vamos a recuperar el dato del paro del mes de junio. El dinero que habrían ganado esos dos empresarios con el pelotazo. De momento el nombre de los directivos de Bancaja no ha aparecido en las cuentas, pero la Guardia Civil está investigando porque sospecha que de alguna forma seguro que obtuvieron algún tipo de beneficio, porque si no, no se habría entendido que ellos, contra todo tipo de lógica, autorizaran una operación de este tipo en Baja California, ¿no? Hay una clave además, y es que recordemos que, claro, Bankia absorbe estas entidades bancarias y tiene acceso a los servidores de los correos electrónicos de los directivos. Lo que hacen es analizar, ya sabemos que en España es legal siempre que sea un correo electrónico que estés utilizando corporativo para tu trabajo, cómo se ha tramado la concesión de ese préstamo. En función de eso, esa información se traslada a la UCO y es lo que genera esta... Al fin, un escándalo más, que parece que levantas la manta o tiras la manta y no... Vamos, es que vamos conociendo cómo se van sucediendo uno lo que se ha hecho durante todos estos años. Va a seguir así porque hay más casos, ¿eh? Sí, por eso digo que, por desgracia, vamos a conocer más casos, o por suerte, para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. El pasado mes de febrero, el alcalde de Caracas era detenido bajo la acusación de promover un golpe de Estado contra Maduro. Desde ese día, Mixtui Capriles, su mujer, inició junto a las esposas de otros líderes políticos encarcelados una lucha, tanto dentro como fuera de Venezuela, para denunciar la represión del régimen chavista. Mitzi está estos días en Madrid, invitada por la Fundación FAES, y esta mañana va a estar aquí con nosotros en el programa de verano. Lilian Tintori, Patricia Gutiérrez y Mitzi Capriles son las mujeres de 3 de los 89 presos políticos que hay en Venezuela. En ellas recae el liderazgo de una lucha constante por liberar a sus maridos. De que juntos, gracias presidentes, vamos a lograr la libertad. Es precisamente su esposo quien lleva más de un año en una cárcel militar en Ramo Verde, imputado por ser el instigador de una protesta contra el gobierno venezolano. Pido que no perdamos la fe. Leopoldo está preso por el uso pacífico de sus palabras, por sus ideas. La que también sigue peleando es Patricia Gutiérrez. Su marido Daniel Ceballos también fue encarcelado por el mismo motivo que Leopoldo. ¡Me duele que lo tengan secuestrado en este sitio infrahumano! Y fíjense ahora en esta imagen. Es el momento de la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en febrero de este año, acusado de un supuesto intento de golpe de Estado. Desde entonces, Mitzi Capriles no ha cesado en la lucha por la liberación de su marido, que ahora se encuentra en arresto domiciliario después de que fuese operado de urgencia durante su huelga de hambre en prisión. Recobrar la democracia, que el único modo de hacerlo es estar en la calle. Ese fue el mensaje que Antonio Ledezma mandó. Es en la calle precisamente donde ha participado en macromanifestaciones por la libertad. El expresidente Felipe González se unió a esta lucha y viajó hasta Venezuela para asesorar en la defensa de los opositores encarcelados, eso sí, sin éxito. Tenemos aquí al presidente González.
Ahora es ella quien vuelve a España invitada por la Fundación FAES y quien hoy se sienta en el programa del verano para contarnos cómo está siendo la lucha por liberar a su marido. Mitzi Capriles, buenos días. Primero de todo, ¿cómo se encuentra su marido? Bueno, ya repuesto de una operación de emergencia, está preso en la casa, no tiene libertad en absoluto para poder hablar, ser entrevistado, preso. Estar en la casa pues aliviana un tanto bajo el punto de vista que usted lo tiene más cercano, pero sin ninguna libertad para poder accionar. Está lo que se llama bajo arresto domiciliario. Bajo arresto domiciliario. ¿Cómo es hacer de un hogar, de una casa, una cárcel? Bueno, se convierte en algo tremendo, algo que es bien difícil de tolerar, pero como por encima del amor no hay nada sino Dios, para nosotros está siendo un calvario tremendo ver a un hombre, a un demócrata como Antonio, a un hombre que siempre ha sido tendedor de puentes, y verlo sin que haya habido de promedio una orden de allanamiento, de captura, un porqué. Todavía a estas alturas en su expediente no hay un solo motivo que el gobierno pueda esgrimir para decir por esta razón metimos al alcalde metropolitano de Caracas, electo y reelecto. Contra Antonio se está pretendiendo hacer un linchamiento político, habida cuenta que un hombre que le gana al gobierno y que es reelecto a su vez por segunda vez, la respuesta de este gobierno arbitrario como es el de Nicolás Maduro, la respuesta fue poner en paralelo un gobernante, quitarle sus competencias. Esa fue la respuesta inconstitucional. Hoy en El Mundo unas declaraciones de Maduro en referencia a las primarias que se están celebrando para las parlamentarias del 6 de diciembre. El destacado es: sabemos quién vota y quién no. Sí, ese es el estilo de ellos. Nosotros tenemos un dicho en nuestro país que dice que se sacó una foto tamaño afiche y a todo color. Cuando usted mismo confiesa que eso es una coacción, eso es amenaza, ese es el tono bajo el cual el gobierno pretende, el desgobierno pretende gobernarnos, a través de la amenaza, a través de la insidia, a través de la descalificación al oponente, al opositor. Esto que encierra, en Venezuela hay millones de personas que trabajan, que son empleados públicos, y a los que les estás enviando el mensaje clarito de o votas o te despido. Yo quería preguntarle, ¿no tiene la sensación de que la importancia que le da Venezuela a la gestión del petróleo venezolano hace que estos, lo que algunos consideran justicia, yo considero que son crímenes contra la humanidad, tengan menos repercusión de la que deberían? Claro está, bueno, pero fíjese usted que los delitos de lesa humanidad que no prescriben, el tema que nos ocupa, y no solamente a nosotros en Venezuela, en el mundo entero, por supuesto incluido España, el tema que nos ocupa, que es el cuidado de los derechos humanos, que no tiene frontera, está por encima de cualquier interés, y tiene que estarlo así. Es el tema humano del precio del petróleo, de a cómo cerró ese día, ¿no? Creo que es vital. Sí, estaba comentando la situación de su marido, pero es que claro, es que a las legislativas la oposición va a llegar en la cárcel. Yo quería preguntarle, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos? Si cree que la oposición va a llegar más unida que en las legislaciones, que en elecciones anteriores, que ese ha sido quizá uno de los problemas que ha hecho que el oficialismo siga en el poder todavía. Y luego le quería comentar, es verdad que fuera de Venezuela hay voces más o menos autorizadas y hay voces que van a ser más o menos escuchadas. Ustedes se han quejado de que aquí en España Podemos, Pablo Iglesias, no está prestándoles todo el apoyo que a ustedes les gustaría. Quería saber si en este viaje va a tener la ocasión de hablar con Pablo Iglesias y si él le ha transmitido algún tipo de solidaridad o apoyo. Sí, la figura de cómo el gobierno arremete contra el opositor, como usted bien lo señala, es algo dramático. El gobierno está usando una
pavorosa figura contra el que piensa diferente, que es, por ejemplo, la inhabilitación. Tú por tus méritos te estás ganando y ya estás siendo conocido y puedes ser electo de lo que sea, y el gobierno busca inhabilitarte. El número de inhabilitaciones cada día es mayor. Ese es el modo por medio del cual, entre otros, aparte de la cárcel, aparte de desaforar, por ejemplo, a una mujer como María Corina Machado, que fue electa por su pueblo, diputada a la Asamblea Nacional, y fue de un momento a otro sacada de su escaño. También sin justificarlo, sin presentar nada. Ellos no necesitan justificación porque el gobierno mismo es la ley y te acusa con el dedo acusador. Tú te enteras que vas a ir a la cárcel por televisión, oyendo una cadena o oyendo a cualquiera de los, porque los poderes públicos no están separados. Antes de seguir con la entrevista, ahora que te responda sobre si va a entrevistarse con otros líderes políticos, entre ellos Pablo Iglesias, vamos a ver cuál es la situación en Venezuela. Estas imágenes, grabadas en un supermercado de Caracas hace solo unos días, muestran la tensión por la escasez de alimentos básicos en Venezuela. Pero lo normal es esta otra imagen. La cola, el motivo es que llegó leche en polvo de sobre. La gente está indignada ante una realidad que dura ya demasiado. Protestas que aluden al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, actualmente investigado por narcotráfico y blanqueo de dinero. Es un narcotraficante, traigo una pruebita. Tanto Cabello como el presidente Maduro no han dudado en desviar la atención varias veces hacia España en busca de culpables. Yo no soy el que ha ido a sacar de su vivienda 500.000 españoles. Es usted, Rajoy, no soy yo. Felipe González, que en verdad lo que da es tristeza, ¿no? Que venga ahora a tratar de erigirse como un monumento a la moral. Tras intentar visitar y asesorar a los opositores encarcelados o en arresto domiciliario, el expresidente español decía esto a su vuelta a España. No hay bienes básicos, no hay medicinas básicas, no las hay. Palabras de un Felipe González triste por ver a la Venezuela legalmente democrática y que no se cumplen las reglas del Estado democrático de derecho, que se burlan todas las reglas. Una insostenible situación que ya recibe críticas desde las propias filas de Maduro. A mí mi hija un día me dijo en la cara, llorando, me dijo, no te cansas de mentirle al pueblo y a la gente, defendiendo lo que no se puede defender, una niña de 17 años. Pues ahí me llené yo de valor y dije, tengo que salir a decir lo que tengo que decir. Así que el presidente Nicolás Maduro, abra los ojos, escucha al pueblo y escucha las corrientes revolucionarias. Pero Nicolás Maduro reacciona con aparente normalidad y transparencia. Así, no ha tenido reparos en admitir que controla a los votantes en las primarias celebradas el pasado domingo. En estos procesos tenemos esa ventaja, sabemos quién vota, quién no vota, para organizar mejor los equipos. Todo ello para preparar a 5 meses vista las elecciones generales de una Venezuela herida social y económicamente. ¿Cómo se encuentra Venezuela? Decíamos en el vídeo, herida social y económicamente. Profundamente herida, estamos ante una situación casi absoluta de desabastecimiento, y cuando decimos casi absoluta es que usted si consigue hoy pollo, mañana no consigue azúcar, o no hay sal, o no hay huevos. O sea, poder desayunar con las necesidades más sentidas bajo el punto de vista alimentario en Venezuela es virtualmente imposible, y no es para una clase social, es para todos este impedimento, sin mencionar lo más terrible que tiene que ser, que es la salud. Usted llega a un centro asistencial y con toda seguridad le dicen vaya y compre en la farmacia algo que de repente tampoco va a conseguir, que es un remedio para la atención. Toallas sanitarias no se consiguen, pañales desechables. Cuando usted ve enormes e ingentes colas, es porque alguno de estos, como bien lo señala el video, alguno de estos elementos ha llegado. Es terrible la carencia de los alimentos básicos que tenemos. Sí, yo le había preguntado antes, hemos visto en el vídeo a los expresidentes Aznar y González,
que me imagino que, bueno, ustedes lo han dicho públicamente, que han agradecido el apoyo que ellos les han prestado, incluso el señor González desplazándose a Venezuela para entrevistarse con su marido. Digo, por un lado está ese apoyo y por otro lado está, como le decía antes, la relación que tiene con Podemos. Yo sé que ustedes han pedido públicamente que Podemos se moje en este asunto porque piensan que va a ser más escuchado en Venezuela que otros partidos. Yo no sé si en este viaje, en esta ocasión, ustedes van a tener la posibilidad de reunirse con Pablo Iglesias y entrevistarse con él para analizar la situación que está viviendo su marido. Sí, en efecto, hemos querido volver a contactar, en este caso, usted me pregunta sobre Podemos, igual lo hemos hecho con todos los partidos que forman parte de esta sociedad. Ya veremos de qué manera nos contesta Podemos. Ya se hizo un primer acercamiento para que el señor Iglesias nos esté de boca directa, de voz directa nuestra, explicarle lo que ya él sabe, que es que un alcalde en Venezuela está preso arbitrariamente y que lo sacan de la manera violenta. ¿Cómo lo sacaron? Ya dependerá pues de esta tolda política manifestar si están de acuerdo o no con algo así. ¿Pero tienen fecha para esa reunión? No, todavía no. Esperamos en las próximas horas tenerla. Tania. Sí, yo, decir que en diciembre hay elecciones en Venezuela. Yo creo que como se ha producido en los anteriores procesos habrá instituciones internacionales garantizando que el resultado es el que tiene que ser y que sea respetado por todos. He leído hace poco una entrevista de Capriles que él mismo decía que hay una cierta confrontación en el seno de la oposición y que hay una cierta tendencia a olvidar que la mayoría social en Venezuela tiene unas condiciones de vida que quizá la oposición no está atendiendo y que la mayoría del pueblo venezolano hay que mirarlo y hay que garantizar que no va a estar en condiciones de miseria. Yo en cualquier caso creo que con las elecciones ahí lo que hay que garantizar es que las elecciones son democráticas, en condiciones de libertad y que hay organismos internacionales que garanticen que el resultado es respetado por todo el mundo y que no vuelva a haber una situación de violencia que se produjo la última. Ya de entrada el Consejo Nacional Electoral limita estas elecciones parlamentarias a que sea a tener los observadores por parte de UNASUR, nada más. No entendemos por qué no van a aceptar que la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, y la ONU puedan estar formar parte de la observación internacional calificada, que es lo que pedimos. Y sobre todo ni siquiera el Instituto Carter, en la palabra que estuvo calificada. Otros años y tal. ¿Perdón? Ni siquiera el Instituto Carter, que ha ido todas las veces a Venezuela. No, bueno, es que nosotros no nos negamos a que el señor Carter esté en ¿Pero absoluto. ¿Está aceptado que entre o no? Como dice que solo de... Hablaron concretamente el Consejo Nacional Electoral, tal como está grabado, el permitir que vaya UNASUR, nada más, ¿no? Y es mucho más el deseo que la realidad que tiene el gobierno de que la oposición esté desunida. Lo ha dicho Capriles, te lo pregunto por la entrevista de Capriles. Lo que pasa es que no somos corderos, todos vamos por un mismo carril y por supuesto Enrique Capriles, que es uno de los líderes más importantes y a quien en 2 oportunidades le hemos dado como venezolanos la confianza para ser nuestro candidato. Enrique es absolutamente libre de pensar y expresar como cualquiera de otra tolda política, pero lo importante es a la hora de las pequeñas estamos juntos y vamos con tarjeta única. Sí, pero yo quería preguntarle de qué sirven los observadores si van a observar un proceso electoral que está viciado de partida porque la oposición está en prisión. Porque entiendo que el observador no se va a poner a analizar las cuestiones jurídicas que han llevado a que su marido esté preso en su casa. Pero claro, cuando uno va a presentarse unas elecciones y no puede hacer campaña porque no puede salir de su vivienda porque tiene una serie de militares en la puerta, entiendo que ya está viciando el proceso por muy democrático que parezca que un señor cuente sin meter tacos de papeletas dentro de una caja. Claro, pero por más que usted piense que está frente a un gobierno maula, tracalero, que sabe que en un momento dado no pierden oportunidad,
en hacer lo que no deben. Por ello uno no claudica y no pierde esperanza de seguir luchando y de seguirle diciendo al mundo, como generosamente ustedes hoy nos dan la oportunidad de hacerlo, lo que está pasando, y por eso seguiremos insistiendo en el tema de los observadores calificados, internacionales calificados. Hablando de la esperanza, el próximo 7 de julio está prevista la vista de su marido. ¿Tiene esperanzas? Para el día 8 de julio, luego de casi, ya será en ese momento casi los 5 meses preso injustamente, está fija la audiencia preliminar y ya veremos con qué nueva figura nos vienen. Yo les comento, y aunque no hay motivo de risa, pareciera algo de hilaridad, que de repente el gobierno, ante ese linchamiento político que le pretende hacer Antonio Ledezma, habida cuenta que no le han podido encontrar absolutamente nada, si alguien, la osa panda de Chicago sale preñada, a lo mejor se lo achacan a él también. Gracias, Michi Capriles, por acompañarnos esta mañana. Gracias a los tres por analizar la actualidad. Y hoy tenemos bastantes exclusivas, ¿verdad? Patricia Pardo, buenos días. Así es, Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy les traemos en exclusiva unos documentos que les van a dejar impactados y que arrojan mucha luz al tiroteo del Puche en Almería. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de Venezuela, lo que ocurrió en el día de hoy, qué ocurrió con el oficialismo, la participación. Y vamos a hablar de nuevo, la semana pasada estuvo Abelardo Izaguirre aquí con nosotros, es ex fiscal, abogado, y hablábamos del tema de Felipe González. Y yo te preguntaba, ¿por qué se va de esa forma repentina? Fue una visita inconclusa para muchos, y me dice una respuesta que me parecía que debíamos elaborar sobre ella mucho más de lo que hicimos en ese programa, y para eso estás aquí nuevamente. ¿Qué información tienes? ¿Qué información manejas sobre lo que ocurrió y no se sabe o no se ha dado a la luz pública hasta ahora sobre la visita de Felipe González a Venezuela? Bueno, fíjate, es como tú dices, fue una visita inconclusa. El porqué de la no conclusión del plan que tenía es lo que llama la atención. Él llega el domingo. Acuérdate que ese era el mismo fin de semana de la visita al Vaticano por parte de Maduro. Fue una semana de muchas tensiones porque no querían a Felipe González allá. Él llega, se reúne con Lilian, le prohíben oficialmente el juez y el ministerio visitar la cárcel y el tribunal. Él lo que le queda es reunirse públicamente con otras personas, pero el lunes surge un problema en el cual Maduro se reúne, eso es conocido en Venezuela, se reúne con el alto mando militar de la revolución, en el cual varios generales en sala situacional le informan sobre una situación en la cual había un grupo que estaba y no estaba de acuerdo. ¿En qué sentido? En que los círculos estos bolivarianos, lo que se llamaron los colectivos, iban a tomar una iniciativa propia por parte de algunos miembros civiles del gobierno de Maduro contra Felipe González. Recuerda que cuando él viaja, él va con... ¿Qué estamos hablando? ¿Un atentado? Sí. Un atentado o una figura de un ataque en el cual lo humillaran. Pero como no puedes controlar esa situación, ¿qué es lo que sucede? Él va con 2 miembros del Servicio Secreto Español porque ya el gobierno de España sabía lo que estaba pasando. Cuando en cuenta de la situación filtrada por los militares venezolanos, es que se prepara el avión en Colombia, que es el punto más cercano para poder ir a buscar a Felipe. Eso te quería preguntar, ¿cómo entra en la ecuación el avión colombiano? Ok, el avión colombiano entra porque cuando empiezan a manifestar la preocupación por la seguridad de Felipe, los gobiernos que están triangulando toda esta situación toman la decisión de mandar el avión más cercano. Santos lo ofrece, que lo reconoce después la Casa de Nariño, ofrece el avión. Si Felipe González fue con un itinerario, él tenía como irse, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mandan el avión, que es el punto más cercano, piden permiso, ingresa un avión militar, el número 2 de la Casa de la Fuerza Aérea Colombiana, entra, aterriza en Maiquetía y ya está montado el operativo. De hecho, esa foto que tiene en el canal, tú vas a ver que ya Felipe, cuando está dando la rueda de prensa en el hotel, está vestido, lo recoge el embajador porque tenían conocimiento de lo que se iba a hacer en la autopista, bajando hacia La Guaira. ¿Qué sucede? El embajador se va personalmente con él en el carro diplomático, porque recuerda que Felipe es un ciudadano común y corriente del mundo, pero no tiene ni inmunidad diplomática, no tiene pasaporte diplomático, nada. Baja con el embajador para garantizar su seguridad con un carro con placa oficial, que es la placa diplomática. Por eso el carro llega hasta Rampa 4, donde está el avión militar de Colombia, lo entrega el embajador en la escalerilla y es que él se baja.
Aterriza, se entera Maduro, explota todo el problema, Diosdado sale ese mismo día, porque las fuentes las da Diosdado Cabello. Recuérdate que el director del aeropuerto de Maiquetía es la mano de derecha de Diosdado, el que frita la foto de la juez, todo esto. ¿Qué sucede? Sacan a Felipe, Maduro se molesta porque Maduro no lo sabía, fue a nivel militar. ¿Cuál es el basamento para yo decirte semejante barbaridad como dicen algunas personas? Lo que pasó 2 semanas después con los senadores de Brasil. Cuando van subiendo a Caracas son emboscados por esos círculos bolivarianos. Como no pudieron cumplir escenario muy parecido. Totalmente. Lo que pasa es que estos sí eran oficiales de un país amigo que incluso genera que Dilma Rousseff se moleste y llame a capítulo a Venezuela, y por eso cuando regresan a Maiquetía los está esperando el director del aeropuerto, mano derecha de Diosdado, que ya se había reunido con Dilma para hacerles un tratamiento especial, los abordan en el avión y regresan, pero ellos no cumplieron su cometido. Ahora te pregunto, si esto lo hicieron con unos senadores de un país hermano, miembros de un Congreso electo, con ese calificativo diplomático de funcionarios de otro estado, si le hicieron esto, ¿qué le iban a hacer a Felipe González en un carro normal, en una camioneta con placas normales, sin escolta ni nada? Entonces, ¿es descabellada mi idea? Es mi opinión y la información que yo manejo. Pero eso fue lo que pasó. Izaguirre, vamos a hablar de las elecciones dentro del oficialismo. ¿Te pareció, qué piensas del nivel de participación en esas primarias chavistas del Partido Socialista Unido de Venezuela? Hablábamos el otro día aquí en el programa de que presuntamente se dice que participaría el 6 de diciembre un 78% de la población. Con los números que vimos hoy, y ese 78%, ¿quién gana? Lo que pasa es que tienes que ver, en estos días cuando yo estuve en tu primer programa, en estos últimos, fue hablando de las elecciones de la MUT. Sí. Acuérdate que hablamos que eran 500.000 personas. Sí. Entonces, si tú ves el panorama político, ves que entre la MUT y el PSUV, ¿a cuánto llegan? 2 millones de personas. En una población electoral de 12 millones. ¿Qué significa eso? Háblame de porcentaje. O sea, esos números, 78, es la gente disgustada. ¿Qué es lo que pasa? El país se polarizó tanto, ya no confían en nadie, que ese segmento medio es el que no va a ir a votar. Cuando tú hablas de abstención, es la gente que ya no cree en el sistema. Es a lo que juegan los castrocomunistas, el G2, que genera problemas y dicen, no, que están jugando a eso, el show de Maduro, lo que tú pusiste en estos días, la otra vez acá, que la huella de Diosdado con el nombre de la mujer. Ayer Maduro dijo que van a saber quién vota y quién no vota. Diosdado dice, el que no vote del gobierno lo votamos, porque vamos a saber quién votó y quién no. Es todo un plan de los Castro para ejercer esa presión y fomentar más problemas de aquí a allá. ¿Qué es lo que sucede? Es verdad, el porcentaje, las encuestas, todo lo que tú quieras, pero el manejo de la maquinaria electoral, de la legalización de la maquinaria y más allá del proceso de votación y su impugnación en un TSJ está en manos del gobierno. Entonces, fíjate lo que pasó ayer. A todas luces, todos los periodistas internacionales vieron la poca asistencia. Ya el gobierno dijo que todos salieron a votar. Que había sido un éxito, más de 3 millones de a las 7 de la noche salieron a votar todos. Ya. Y además se extendieron el tiempo de votación. Es lo mismo que en las elecciones. Entonces, ¿qué hace? Las tendencias irreversibles, como lo escribió Blasco en su libro, se dan después de las 7 de la noche. Entonces, durante 12 horas de votación, nadie sale. Pero de 7 a 8, todo el mundo sale a votar. Explícame tú, ni que fuera el desierto del Sahara y la gente se está cubriendo del sol. De nuevo, vamos a hablar de este escenario hipotético. Estamos hablando del Parlamento, la Asamblea, 167 escaños, hoy día 99 tienen los diputados oficialistas. Con todo y que tuvieron menos votos. Con todo y que tuvieron menos votos. ¿Crees realmente que el 6 de diciembre, tú dices que no va a haber elecciones, vamos a suponer que se llega a esa elección, dijiste aquí el otro día que no iba a haber elecciones, que se haga esa elección, ¿pueden perder la Asamblea? ¿Existe esa posibilidad, ese escenario? Fíjate tú, el sábado salió un artículo de un periodista norteamericano hablando de una no celebración de elecciones, pero por un escenario que él pone como una suspensión de garantías o estado de excepción, basándoles en el artículo 298. Ni conozco al periodista ni nada, pero con diferencia de 2 días dimos la misma opinión. La lógica indica que ellos deberían perder porque no pueden hacer. Fíjate que ayer cambiaron, el 296, si no me equivoco, prohíbe que 6 meses antes de las elecciones tú modifiques el reglamento electoral. Yeah. Y eso lo hicieron la semana pasada. Yeah. O sea, del 6 de junio al 6 de diciembre ya estamos. Entonces, esto lo hicieron la semana pasada. Porque casi anuncian la fecha de las elecciones después de los 6 meses. Exactamente. Entonces, lo que te quiero decir, porque es una jugarreta a la cual están jugando.
¿Qué es lo que te lleva a este escenario? Ellos no van a ir a elecciones. Todos los síntomas que yo te doy llevan a eso, pero vamos a suponer que llegaran a las elecciones. Recuérdate que el problema que ellos tienen es que cada elección es por estado. El resultado no lo va a dar el CNE, lo va a dar la circunscripción de cada estado. Entonces cada estado va a tener su pequeño problema. ¿Cómo se va a solventar eso? Por eso eliminaron los cuadernos de votación, que es lo que te servían para impugnar en un tribunal. Entonces, ¿a dónde acudes tú a impugnar las elecciones? Tribunal Supremo de Justicia, sala electoral con alzada en la sala constitucional. Pero siguiendo esa línea de pensamiento tuyo, y me queda muy poco tiempo, 30 segundos exactamente. Siguiendo esa línea de pensamiento, tú decías el otro día, a nadie le conviene que haya elecciones, al gobierno sí le conviene que haya elecciones. ¿No? El gobierno no va a poder. Va a ganar según me estás diciendo. Claro, no va a ganar en ese sentido, no, sino que tiene todo para garantizarse el triunfo. El problema es que la comunidad internacional, fíjate que hoy estuvo el embajador, uno de los delegados de España, la Rousseff va a tocar hoy, va a ir a viajar Corker, que es afín al gobierno venezolano. O sea, se reunió Diosdado con el canciller de Cuba que trabajó en Nueva York. Tengo que irme. Ok. Te agradezco. Tenemos pendiente para otro programa. Claro que sí, te agradezco mucho la participación aquí en el programa. Vamos a la pausa, volvemos. Zapatero y nos ha dado detalles de la cena en la que ayer el rey, o mejor, Mariano Rajoy, convocó a los presidentes españoles junto al rey don Juan Carlos. Nos ha confirmado Zapatero que esa cena la convocaba Mariano Rajoy, huevos rotos, jamón, ensalada, carne y pescado. Algo de Podemos, pero sobre todo en el menú, mucha Grecia. A la derecha del rey, Aznar y Mariano Rajoy. A la izquierda, Felipe González y Zapatero, muy apropiado. Cena insólita pero distendida. En la mesa, jamón de jabugo, huevos rotos, langostinos y pescado. Cena extraoficial, pero eso sí, con fotógrafo para tomar esta foto. Aznar, Zapatero y el rey miran a cámara. Rajoy sigue en plena conversación con Felipe González. A ellos hablando con una normalidad y con una como si fueran 5 amigos que se van a tomar una copa. No se refugiaron en ningún reservado, cenaron en esta mesa junto al resto de clientes, como si fueran 5 comensales más. Pero por muy informal que fuera, todos con traje chaqueta, aunque Zapatero sin corbata. Debo decir que es la primera vez que yo comparto una mesa con todos los presidentes y con el rey. No se había producido nunca. Y era, por tanto, un hecho para todos. Tenía una cierta trascendencia. Y la verdad es que también Aznar y Rajoy estuvieron con cordialidad. Grecia, la situación de España y la abdicación fueron los temas principales mientras se comían estos huevos rotos. Al rey le encontré muy bien, siempre pendiente de todo, preguntando por las cosas de Grecia, por la situación del país y cariñoso, porque es muy cariñoso. Según Zapatero, hubo elogios para Felipe VI, que estaba en México en el momento de la cena. Pero las 2 horas y media que estuvieron aquí pudieron dar para mucho. Según Rajoy, fue muy agradable. Así lo contaba en su Twitter. Agradable y distendida cena la de anoche en torno al rey Juan Carlos. El primero en irse fue González. El resto se quedó charlando y fotografiándose a las puertas de Lucio. La idea de cenar los 5 aquí en uno de los restaurantes favoritos del rey fue de Rajoy. Y él pagó. Con la excusa del santo del monarca y coincidiendo con el aniversario de su abdicación. La idea pudo fraguarse en este acto, la conmemoración de la entrada de España a la Unión Europea, donde ya vimos a los presidentes conversando entre risas y gestos amigables. Bueno, pues Zapatero nos contaba detalles de esa cena convocada por Mariano Rajoy, la primera vez que se celebra algo así, y nos decía que Aznar y Rajoy cordiales. Para que tú veas, con esa entrevista del domingo, donde Aznar en cada línea le mandaba un mensajito a Rajoy, y te das cuenta, la cara es como de pillo, ¿no? De la foto de Aznar, en algún momento seguro que la habrá... Es el resultado de todo el país, España, encontrando a emprendedores en todos los rincones de este país que hacen cosas sorprendentes y que crean empleo, pero que si tuviesen más acceso al mercado estadounidense, más inversión, podrían crecer y crear más empleos aquí. Y también crear inversiones para empresas estadounidenses que quieren ampliar su cartera. Así que hay más por hacer, pero creo que vamos en el camino adecuado. Estaba usted en España en un momento apasionante
políticamente. Sé que usted no va a opinar de política, como embajador no lo va a hacer, pero sí que tengo entendido que está usted muy implicado, evidentemente sabe lo que está sucediendo, se habla de unas elecciones generales en las que no habrá mayorías, es posible que habrá que pactar, que negociar, que dialogar. ¿Usted ya ha hablado con todos los líderes españoles, incluidos los de los partidos llamados emergentes? ¿Usted ha hablado con todos? Sí, he hablado casi con todos los líderes. La agenda a veces es un poquito complicada, pero he podido conversar con ellos y mi embajada, por supuesto, habla con todos los partidos. Yo personalmente he hablado con los líderes de los partidos y hemos tenido conversaciones muy interesantes, muy buenas, y nos hemos conocido. ¿Tienen realmente algunos empresarios, usted que habla con empresarios, con inversores, de un posible cambio de gobierno en España, de la entrada de esos partidos nuevos? Bien, mire, de nuevo, aquí los empresarios y los emprendedores tienen una gran oportunidad en este país. Tenemos que atraer más negocios, fomentar a los empresarios el crecimiento y, por supuesto, ese es el futuro de este país, el desarrollo de la próxima generación de líderes. Así que estamos encantados sobre la dirección hacia la que va todo. ¿Qué supone el acuerdo de ayer, ese apretón de manos que vimos para que Cuba y Estados Unidos vuelvan a reabrir esas embajadas? ¿Es un triunfo personal del presidente Obama? Es un triunfo personal del mundo. Por supuesto, estamos muy orgullosos de que nuestro presidente haya podido lograr esto durante su mandato, aparte de otras muchas cosas que ha hecho que formarán parte de su legado. Pero la apertura de las relaciones diplomáticas con Cuba y de nuestra embajada el 20 de julio es una victoria para el mundo, una victoria para España. Es lo más importante porque hablo como embajador de Estados Unidos aquí. Hay muchos intereses, muchas empresas españolas que invierten en Cuba, así que con la apertura de las relaciones y con la capacidad que tiene el mercado estadounidense de viajar a España, hacer viajes de turismo, la experiencia que tiene España también, todo eso es bueno para ambos países. Con los asuntos que hemos conocido de espionaje de Wikileaks, Estados Unidos, hemos escuchado asuntos de Francia, en Alemania, al final nos tenemos que acostumbrar, embajador, de que al final todos espían a todos. Bueno, mire, yo hablo de las relaciones con España, entre España y Estados Unidos. Nosotros colaboramos y trabajamos para conseguir un objetivo común, la seguridad, la protección de nuestros ciudadanos. Y creo que esa es la conversación que es más importante, que haya un intercambio de información y que todos los gobiernos trabajen de forma conjunta, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos, donde sabemos lo que está pasando. Tenemos que prestar mucha atención a nuestra seguridad. Ese es el aspecto más importante a la hora de intercambiar información. Hoy le voy a decir que esta semana muchos están con la mirada puesta en Grecia. Usted supongo que está siguiendo con atención. ¿De alguna manera Estados Unidos teme la posible salida de Grecia del euro y lo que puede suponer? Es decir, que suponga un acercamiento de Grecia a Rusia. Bien, tal y como ha dicho, creo que todo el mundo está observando con atención a Grecia. Se trata de un momento en el que hay muchos movimientos, no sabemos exactamente qué está ocurriendo, es una situación que se está desarrollando todavía. Creo que todos queremos que Grecia siga en ese camino de reformas, de recuperación y que sigan con nosotros dentro de la eurozona. Muy buenos días, embajador, y muchísimas gracias por acogernos en su casa tan bonita. Yo quiero volver a un tema muy importante para España y conocer su opinión, que es el tema de Cataluña. Como usted sabe, el 27 de septiembre están convocadas unas elecciones que el presidente Mas quiere convertir en un plebiscito sobre la independencia. Mi pregunta es, y ya sé que es usted diplomático o está ejerciendo como diplomático, pero yo le pediría, en fin, que nos conteste, ¿realmente en Estados Unidos preocupa el asunto de Cataluña? ¿Cómo lo ven? Bien, tengo una postura sobre esto, que el tema de Cataluña es un tema interno de España, así que no hacemos comentarios al respecto. No, nada más. Y nada más. De verdad, no, se trata de un tema interno. A veces con los diplomáticos es muy difícil, hay que reconocerlo. Diplomático, Esto es para los ciudadanos españoles, son ellos los que tienen que decidir. Buenos días. Cuando se habla de la lucha contra la piratería, que es un asunto que a usted, el gobierno de Estados Unidos, le preocupa mucho,
y especialmente aquí en España, hay una especie de dicho común según el cual el respeto hacia la propiedad intelectual en los países anglosajones y en Estados Unidos es mayor. Y yo, sin embargo, discrepo de eso. Yo recuerdo viviendo en Estados Unidos en 1999, surgió un programa informático que se llamaba Napster, que permitía que millones de estadounidenses descargaran gratuitamente canciones. Y recuerdo que había un grupo musical, una banda de rock ácrata y salvaje como Metallica, que se puso la corbata, contrató al mejor equipo legal que existía en ese momento y combatió a Napster hasta que la hundió, hasta que cerró esa compañía. Y ya la conclusión a la que llegué yo entonces es que más allá de la cultura, de convencer a la gente de si es bueno o no es bueno respetar la propiedad intelectual, lo importante es aplicar la ley y aplicarla con firmeza. Y me da la sensación que eso es lo que ustedes siguen exigiendo del gobierno español y lo que por sus palabras he visto que todavía echa en falta, ¿no? Una mayor aplicación de las leyes y sobre todo que los tribunales y que los jueces sean más duros respecto a los asuntos de piratería o de falta de respeto a la propiedad intelectual. Por supuesto. Bueno, de hecho, tal y como he dicho antes, aplicar la ley es esencial. Tiene que haber leyes, las hay, y ahora veremos cómo se aplican. Porque podemos tener todas las leyes y normativas, pero si no se aplican, bueno, pues no vamos a tener éxito. Tal y como he dicho, vamos a seguir dialogando. Queremos que esto tenga éxito. Esta industria supone el 4% del PIB de este país y podría ser mucho más si se aplicase más la ley. El otro componente también es la educación. Creo que la gente ha de entender que si entran en estas páginas web, que parece que son ilegales, están cometiendo un delito y además hacen daño a una industria que es crítica para el éxito de este país. Por ello necesitamos más educación. Y esto es para todos. Todo el mundo tiene que entender que si vas a una página web y descargas contenido, potencialmente estás eliminando un puesto de empleo de otra persona. ¿A las empresas que fomentan esa piratería o a los consumidores? Bueno, creo que daña a todos. Es como un ecosistema. Si hay ingresos que entran, se generan impuestos, las empresas pueden dar empleo a más personas y hay más opciones para los consumidores. Creo que esto afecta a todos los que están dentro del ecosistema. Buenos días, embajador, y muchas gracias por acogernos en su casa, porque usted vive aquí, ¿no? No nos vamos a quedar a dormir. Bueno, pero yo lo estoy dejando. Además, he visto hay una piscina que me apetece dar. Sois más que bienvenidos si queréis estar aquí todo el día. Bueno, quería recurrir por eso mi pareja y yo hicimos esto. Quería recurrir a su origen griego, ¿no? Porque usted creo que su padre era de origen griego, con lo cual algo debe conocer un poco el mundo de Grecia. Y en esta situación que estamos viendo, en la que no sabemos cuál es el final, cuál es la operación final, pero sí que ha habido un acercamiento del gobierno griego desde el minuto 1 de la toma de posesión hacia Rusia. ¿Usted teme que Grecia esté jugando con esto para acercarse a Rusia y enfrentar a la propia Europa? ¿Cómo lo ve Estados Unidos? Bien, tal y como he dicho antes, y bueno, gracias por señalar mis antepasados griegos. Mis abuelos emigraron desde Grecia a Estados Unidos y mi madre y mi padre son también griegos, pero eso no me hace experto de lo que está ocurriendo en Grecia ahora mismo. Tal y como he dicho antes, esperamos que Grecia vuelva a la senda de las reformas y de la recuperación y que siga dentro de la eurozona. Porque esto se referirá a su éxito dentro de la Unión Europea y queremos que sea un componente vital, productivo de la Unión Europea. Semana importante, embajador, para Estados Unidos. Hablábamos hace un instante de Cuba. No le he preguntado ni ellos ni yo por la reforma sanitaria, pero también importante. Y también el asunto del matrimonio homosexual. Usted ha nombrado durante esta entrevista a su pareja, a Michael Smith, que ha sido el encargado de decorar y de poner tan bonita esta residencia. También la Casa Blanca, tengo entendido. ¿Es así? Yes, indeed. Sí, eso es. Justo cuando, en este caso en España, cumplíamos el 10º aniversario de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Ha supuesto una referencia España para Estados Unidos en este asunto?
Bien, en primer lugar, he de decir que es una gran semana en Washington para nuestro presidente, con Cuba, con la reforma sanitaria que está avanzando y luego la decisión del Tribunal Supremo sobre los matrimonios del mismo sexo. Los matrimonios del mismo sexo en Estados Unidos es también bueno para el mundo. Es un ejemplo de los derechos humanos, que es lo que defendemos en todos los países. Por eso estamos muy orgullosos de unirnos a España, que ha sido líder hace 10 años en este terreno de la igualdad. Fue muy bueno la otra noche cuando celebramos el 4 de julio, que lo hemos celebrado un poquito antes, el día después del anuncio. Hablamos de esto. Y bueno, lo celebramos. Creo que es sorprendente que haya pasado justo en el 10º aniversario en que España se convirtió en el líder. Y de hecho, mañana, bueno, no, esta noche vamos a celebrar una recepción LGTB privada aquí en nuestra residencia. Vamos a tener al expresidente Zapatero, que fue el responsable, como saben, de la igualdad de matrimonios entre personas del mismo sexo aquí en España, y líderes de la comunidad LGTB y muchos amigos y aliados aquí para celebrar el aniversario de España y el paso que ha dado Estados Unidos en esa dirección. Y por supuesto también estamos en mitad de la Semana del Orgullo, así que es el momento adecuado. Embajador, si me permite, le voy a hacer una pregunta muy concreta que afecta a las relaciones entre España y Estados Unidos, para ver si no es usted tan diplomático, que es el caso de la limpieza de Palomares, de la famosa playa Almería, donde en el año 66 cayeron unas bombas por un choque de aviones americanos. Desde el 2012 no se ha producido ningún avance en la negociación para la limpieza de ese paraje, ¿no? Me gustaría preguntarle cómo está el tema, si hay posibilidad de algún avance, porque están los ecologistas, ayer mismo presentaron una denuncia en el Tribunal Supremo por inacción y consideran que ahí, no sé si es exagerado o no, pero que ahí hay una especie de cementerio nuclear al aire libre. Sí, por supuesto. Soy muy consciente de esta situación, incluso antes de llegar aquí a España como embajador. Es una de las cosas que han sido mi prioridad. Nos hemos comprometido directamente con las autoridades españolas y estamos trabajando en algunas resoluciones. Hay un diálogo abierto y estamos tratando esta situación en concreto, sí. Sí, está avanzando. Sabe, embajador, que hay un dicho estadounidense que dice que los presidentes trabajan su primer mandato para los titulares de los periódicos y el segundo mandato para los titulares de los libros de historia. Y en el caso del presidente Obama tiene mucho que dejar en los titulares de los libros de historia, empezando por la apertura con Cuba o Irán. Y sin embargo, a mí me parece fascinante que haya sostenido en el tiempo y que haya conseguido consolidar dos cosas que eran sus dos retos principales cuando empezó su presidencia. Uno, darle la vuelta a la situación económica, que era un auténtico caos, y que utilizó para ello fórmulas diferentes a las que ha utilizado Europa y probablemente consiguió que Estados Unidos saliera antes de esa situación. Y otra, algo que a mí me ha parecido siempre una tragedia en Estados Unidos, es mi opinión personal, me parece una tragedia que 40 millones de americanos no tuvieran seguro sanitario y que prácticamente dependieran de los servicios de emergencias. Eso, que tuvo una oposición brutal por parte sobre todo de la industria sanitaria, le ha conseguido dar con matices la vuelta al presidente Obama y encima ahora tiene el refrendo del Tribunal Supremo. Y sin embargo, y perdón por la pregunta tan elaborada, ¿por qué tengo la sensación de que en el ámbito político estadounidense, no solamente entre los republicanos, sino entre los demócratas, existe o se percibe cierta decepción a lo que ha sido la presidencia de Obama? O sea, se tiene la sensación de que es un presidente que no ha llegado a cumplir todas las promesas que parecía encabezar con su llegada a la Casa Blanca. Bien, en primer lugar, gracias por hablar de todo lo que ha hecho el presidente y mucho más. La reforma económica es increíble, la reforma sanitaria es sorprendente, acaba de empezar a negociar otros acuerdos. Bueno, para España, la Unión Europea, Asia, tratados de comercio e inversión. Está viendo toda su lista y está teniendo éxito, sobre todo en su última legislatura, incluso en los últimos 6 meses, diría. Así que, mire, todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene derecho a su opinión. Estados Unidos es una democracia. Y bueno, habrá que ver todo lo que ha hecho al final de su mandato y sobre todo cuando es sorprendente lo que puede hacer también el presidente cuando esté en el sector privado y el trabajo que podrá seguir haciendo cuando deje de ser presidente, el trabajo que podrá hacer para el pueblo estadounidense. Una pregunta muy directa, embajador. Estamos hablando de Cuba y ha salido el nombre de Guantánamo. ¿Qué puede pasar con la base
de Estados Unidos en Cuba, en Guantánamo, después de esta colocación de la bandera el 20 de julio. Bien, hay mucho trabajo que hacer todavía. El presidente quiere abrir las relaciones con Cuba, tener un diálogo para ver cómo podemos avanzar con ellos. Queremos que Cuba sea productiva, que se cuiden los derechos humanos. Es un conjunto integral de asuntos que hay que tratar, así que veremos hacia dónde avanza. Esto está en la agenda y, como he dicho, hay mucho más trabajo que hacer y no puedo responder ahora mismo a esa pregunta, pero es uno de los asuntos que forman parte de ese diálogo actual que hay en marcha. Ahora mismo vamos a poder tener una embajada en Cuba y estas conversaciones progresarán con más rapidez. Embajador, queríamos darle las gracias por acompañarnos esta mañana, darle las gracias a usted en persona y a todo el personal de la embajada por facilitarnos el trabajo, bueno, y por haberle desmontado medio salón directamente para montar aquí un plato de televisión. Ha sido un placer, como no, venir aquí a su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros recibiros. Y ha sido tremendo ver el trabajo que hiciste. Aburridos no han estado, aburridos no han estado. Eso es. Y quiero dar las gracias a tu equipo y a mi equipo por crear todo esto. Ha sido una mañana sorprendente para nosotros. Como dije, la última vez que estuvimos en tu programa dijimos que volvieses aquí, así que... Hasta la próxima. La noticia económica a estas horas ya saben que es el dato del paro que ha bajado en el mes de junio por quinto mes consecutivo. Buenos días, seguimos muy pendientes de Grecia, donde Alexis Tsipras mantiene el pulso, el órdago a la troika de Merkel. Suicidio político, estrategia genial, audaz del presidente griego. ¿De verdad, si gana Tsipras, puede convencer a Bruselas de que le suavicen las condiciones? Porque no hay dirigente en el mundo democrático, en Corea del Norte sí, que pueda soportar la tragedia de un corralito inmenso que machaca a su población. Ahora abrimos el debate, buscamos las claves, porque Europa se la juega. Pero antes, el que juega fuerte esta mañana, y muy fuerte, es Luis Bárcenas. Mueve pieza. El extesorero del PP acaba de presentar su escrito de defensa. Asegura que el Partido Popular tuvo caja B desde 1982 y además señala directamente a Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy como responsables de esa caja de dinero negro del PP. Dani Campos, Audiencia Nacional, primeros datos. Pues Bárcenas, Antonio, carga con todo en el escrito de defensa que ha presentado esta misma mañana en la Audiencia Nacional. No solo reitera que en el seno del Partido Popular había una caja B institucionalizada que funcionó desde 1982, sino que esta vez implica personalmente en estas ilegalidades a Mariano Rajoy y a José María Aznar. Bárcenas dice que Aznar y Rajoy no solo conocían y autorizaron todas estas operativas, sino que dice ahora que Aznar y Rajoy se encargaron personalmente de cobrar en mano varias de estas grandes donaciones ilegales que hacían los empresarios. Bueno, pues un auténtico bombazo, movimiento de pieza en el tablero Bárcenas. Es más, Dani, el extesorero llega a afirmar que José María Aznar y Mariano Rajoy han cobrado personalmente dinero negro de empresarios. Claro, Bárcenas hasta ahora lo que decía es que Aznar y Rajoy conocían y autorizaban las operativas, pero ahora Bárcenas va un paso más allá y dice que Aznar y Rajoy hacían de receptores. Por ejemplo, en el caso de Rajoy, lo que dice Bárcenas es que las grandes donaciones no las recibían ni él ni Álvaro Lapuerta. Dice que era Rajoy el que se encargaba de recibir a esos generosos empresarios y de cobrar en mano ese dinero negro en forma de donaciones. Ahora vamos con todos los detalles de este tremendo primer tsunami Bárcenas, y puede que haya más. Pero tenemos otra novedad en clave martilleo. El expresidente de los empresarios españoles, el expresidente de la COE, Díaz Ferrán, acaba de ser condenado a más de 5 años por el saqueo y vaciado de Viajes Marzán. Ana Gamar, él acepta la condena. Con un sí rotundo, así se ha declarado culpable de los hechos de los que se le acusaba a Díaz Ferrán esta misma mañana, así que asume su responsabilidad y también la pena de 5 años y medio de prisión por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. El pacto afecta a 9 acusados, entre los que está también el liquidador de empresas Ángel de Cabo, que también ha aceptado la condena de 5 años de prisión. Bueno, pues aceptan la condena, más de 5 años de cárcel. Díaz Ferrán fue presidente de la COE, de los empresarios españoles, de la patronal. Le pedían 15. Él ha aceptado
cumplir más de 5. 12:25, enseguida vamos con todos los detalles de esa bomba Bárcenas, primera bomba de lo que queda. Pero antes también una novedad, Dani Campos, porque el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acaba de archivar esa investigación, la imputación concejal Guillermo Zapata, por los Twitter. Guillermo Zapata finalmente no será interrogado en la Audiencia Nacional. 10 días después de abrir una investigación, el propio juez Pedraz ha decidido archivar las actuaciones contra el concejal de Ahora Madrid, y lo hace el juez Pedraz después de recibir un escrito de Irene Villa en el que Villa dice que no se sintió ofendida por esos comentarios de Guillermo Zapata. Con estos mimbres, el juez Pedraz concluye que Zapata no cometió ningún delito de humillación a las víctimas del terrorismo, que simplemente lo que hizo fue un chiste de humor negro con el que no pretendía desprestigiar, humillar a las víctimas del terrorismo de ETA. A ver, Dani, por lo tanto, no va a haber declaraciones, interrogatorios, esa imputación que pedía la Fiscalía en estos momentos queda completamente desactivada. Esos tuits impresentables, por otra parte, de Guillermo Zapata, digamos, el juez ha dicho, no se investiga la existencia de delito. Claro, y el elemento fundamental para que Pedraz haya archivado hoy mismo esa investigación contra Guillermo Zapata ha sido el escrito, la carta enviada por la presunta ofendida, por Irene Villa. En esa carta Irene Villa dice que está acostumbrada desde pequeña a este tipo de humor negro y que nunca se ha sentido ofendida, y en el caso de Guillermo Zapata tampoco. Por eso el juez Pedraz cree que si la ofendida no se siente perjudicada, no se puede atribuir a Guillermo Zapata ese delito de humillación a las víctimas del terrorismo que le atribuía la Fiscalía. Por eso archiva directamente la causa contra Zapata y finalmente no habrá interrogatorio. Bueno, un día más lo decimos. Impresionante, sobre todo, de chapó, para emocionarse. La actitud de Irene Villa, mandando ese escrito y diciéndole al juez, yo no me he sentido ofendida, yo no considero que haya delito. Impresionante. Un primer titular sobre este asunto antes de ir a ese primer misil Bárcenas. Zapata, no va a haber delito, el juez lo archiva. Rubén. Podría haberse evitado. Tsipras está pidiendo el no. Las encuestas están igualadas. Ibai Arvide, que es un observador periodista español que está viviendo allí en Atenas desde hace ya meses, para conocer exactamente qué está pasando. Pero imagínense, gana el no, que es lo que defiende Tsipras, y se acaba el rescate. Grecia, ¿puede sobrevivir o no? Mantener el euro aunque gane el no implica salir de la moneda única, pero sí que no habría rescate, y sin dinero Grecia nunca podría pagar sus deudas. Sin asistencia tendrían que gastar menos de lo que generen. Adiós a subir el gasto. A una Grecia en default se le suma que los bancos no son viables sin el Banco Central Europeo. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Draghi sostiene créditos a su banca durante el corralito por casi 90.000 millones. Pero si el 20 de julio Grecia impaga los 3.500 millones que debe a la institución, el BCE tendrá que retirar la ayuda. El corralito se tendría que mantener para evitar una fuga de capital que ya sí sería insostenible, y solo se podría rescatar a los bancos con dinero público. Como Grecia no podría gastar más de lo que genere, tendría que ser con dinero de los depositantes, como con Chipre. Pero solo esa amenaza aceleraría aún más la fuga de capital. Ibai Arvide, periodista de Diagonal, periodista de Contexto Atenas. Buenas tardes, Ibai. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Y dos huevos duros, ha dicho Tsipras, comparece, no acepta finalmente la propuesta y dice a referéndum, y además defiendo el no. ¿Cómo está ahora mismo la sociedad griega? ¿Están partida en dos? No lo sé, yo creo que ayer de todas formas se interpretó esta ruptura de las negociaciones de una manera bastante más sobredimensionada de lo que fue realmente. Ayer por la mañana saltaba la noticia por la filtración del Financial Times que todos los medios interpretaron en el sentido de que el acuerdo estaba próximo. Se empezó a crear una bola de nieve como si esto fuera a cambiar la situación de una manera inmediata. Se empezó incluso a hablar de cancelar el referéndum, de que Tsipras pediría el sí, etcétera, de que habría un cambio de la situación de un momento para otro. Yo en ese momento lo que hice fue algo tan simple como llamar al gobierno, llamar a Tsipras, no a él, sino a los colaboradores de Tsipras, llamar a Syriza y preguntar si era cierto esto. Mientras la mayoría de los medios empezaron a hablar una vez más de la rendición de Tsipras, de la capitulación,
a mí lo que me estaban diciendo todo el rato es no ha cambiado nada, las conversaciones continúan, las negociaciones continúan como han continuado hasta ahora y por lo tanto no ha habido un cambio de situación. Era lógico que Tsipras convocara un referéndum pidiendo el no y que ayer siguiera pidiendo el no. Yo lo que noto hoy hablando con la gente es que aumenta la sensación de que ganará el sí. Yo hoy a casi todo el mundo con quien he hablado me dicen yo voy a votar que no, todo el mundo con los que he coincidido hoy me han dicho yo voy a votar que no, creo que hay que votar que no, pero creo que va a ganar el sí, porque las televisiones griegas están 24 horas continuamente con una programación especial diciendo, por ejemplo, que si Grecia se va del euro, se irá de Europa, se irá de la OTAN, Turquía significa una amenaza. Hay una compañía telefónica griega que regala 1.500 minutos para las tarjetas de prepago, para todos los SMS que envíen un sí y regalan 1.500 minutos de gratis, digamos, a todas las personas que se posicionen a favor del sí. Las televisiones españolas, digamos que se puede cuestionar su pluralidad o no, pero casi siempre hay diferentes voces. No podemos creer que eso es lo mismo que pasa en Grecia. En Grecia todas las televisiones privadas están haciendo una apuesta clarísima por el sí y yo creo que la percepción no es tanto de una sociedad dividida, sino de una sociedad que cree que la campaña del miedo, la campaña que dice o se vota sí o será el caos, pues está funcionando. Ibai, y luego el corralito, el miedo al corralito. Es verdad que tú lo conoces bien, es decir, el griego no es una persona que tire habitualmente de tarjeta de crédito. Muchos griegos, no solo los que tienen mucho dinero, sino tú sabes que la clase media suele manejar mucho dinero cash, pero esas imágenes del corralito de las últimas horas, de los últimos días, las colas de los jubilados, que ha habido relativa calma, eso también tiene que ser un condicionante de cara al referéndum. Sí, efectivamente, y además son molestias que son dolorosas para todo el mundo y que nadie puede minimizar, nadie puede frivolizar con ellas. Lo que pasa que esas colas han sido absolutamente sobredimensionadas también. Es decir, cualquier primero de mes en los bancos griegos suele haber colas de jubilados. Ayer lo que había era muchísima expectación. Los jubilados, como sabéis, no tienen la limitación de los 60 euros que tienen el resto de cuentas bancarias al día, sino que pueden retirar un total de 240 euros fraccionado en dos veces. Ayer la mayoría de ellos sacaron 120 euros, hoy tienen la opción de sacar los otros 120, además de los 60 en el caso de los que tengan tarjetas, pero en la calle realmente, más allá de esas imágenes que han salido en todas partes, en la calle la calma es absoluta. Hay mucha preocupación por lo que puede pasar si gana el no, hay muchísima preocupación por qué puede pasar con los depósitos bancarios, pero yo creo que también hay un miedo muy extendido a continuar igual, a que las políticas neoliberales sean asumidas de una manera, pues precisamente por eso, por el miedo, y yo creo que continuar como hasta ahora también da mucho miedo a mucha gente, por lo tanto la situación está muy repartida. Ibai, solo una cuestión más. Si gana el sí, como empiezan a apuntarse, tú me dices que además hay un martilleo mediático total para que gane el sí, para que pierde Tsipras. Tsipras se va. El gobierno lo deja, tendrá que convocar elecciones, ¿no? Tsipras, en un ejercicio, yo creo, de sensatez, lo que ha dicho es que su gobierno fue elegido para no desarrollar políticas de austeridad y, por lo tanto, si el domingo se vota a favor de la austeridad, pues que él no es la persona adecuada para desarrollar estas políticas y, por lo tanto, habría que dimitir. De todas formas, si gana el sí o si gana el no, el apoyo electoral a Syriza no ha descendido estos días y, por lo tanto, nos encontraríamos también con una paradoja, y es que como pasó, por ejemplo, después del referéndum en Escocia, cuando el National Scottish Party perdió, entre comillas, el referéndum, pero después aumentó aún más las elecciones. En este caso nos podríamos encontrar también con la paradoja de que Syriza vuelva a ganar, aumente todavía más y, por lo tanto, el sí tampoco desencalla la situación, porque con un nuevo gobierno con las mismas condiciones tampoco sería posible llegar a un acuerdo en los términos en los que los acreedores han exigido. Yo creo que en este caso lo que se impone es un poco de sensatez, y es que la troika, las instituciones, todas estas instituciones que tienen siempre en la boca la palabra flexibilidad, que siempre hacen gala de querer mayor flexibilidad, lo que tienen es que asumir que el pueblo griego ha votado hace escasamente 5 meses a un gobierno precisamente para cambiar de políticas, y por lo tanto tienen que ser ellos también flexibles para asumir que lo que están proponiendo, que es la continuación como hasta ahora, tampoco es posible. Ibai Arvide, corresponsal del diario Diagonal, de Contexto. Gracias, Ibai. Suerte. Efaristo. Efaristo ya existe. Ya.